Alex through, but Echrome into the backline, and the Horus ultimate is miraculous, saves the life of 3 members there. But now, without the Serpent of the Nine Winds, without your jungler, you have to give away the Fire Giant. Baku is local, but not interested, because the Scarabs, you're right, absolutely do take that one away. And I'm shocked, I guess, that April could just tank that one down, but you take a look at his build, why wouldn't he? Ya habrá gente. He's got double lifesteal, he's got Protector of ¿Qué ha the sido eso? jungle, so that is his Hostia, strongest y de vuelta. location on the map is around the FG pit. And he's got crit, I mean, that was big damage. Now the Scarabs have to break the base on right. Titans want to play defense. 5 members strong here, and Maskill just coming off respawn to rejoin the defense on the right-hand Phoenix. If they want to push, looks like they will. Pues nada, Tether their expectations. ya he llamado para quejarme un poquito y eso. Y bueno, me han abierto la incidencia y tal. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver que vengan a mirarlo, o que me cambien el router o lo que sea, porque estoy harto, tío, de que esto me pase. A ver que encima, tío, no sé. Es una tilteada que flipa, porque pasa puto random, tío. O sea, me jode mucho que pase random, ¿sabes? Dice, bueno, te podría joder más que pasara todo el rato, ¿no? Pero todo el rato me cambias el router y ya está, ¿sabes? Pero si no es todo el rato, le pone 1000 pegas siempre, ¿sabes? La última vez no tuve problema en que me cambiaran el router, pero volví a pedir otro. La penúltima vez no tuve problema. La última vez que tuve problemas pedí otro y dijeron, bueno, ¿qué tal, sabes? Y yo, dame un puto router, coño. Seguro que es el router que está roto, que vuestros routers son mierda, cabrón. And like I said, Zany's in a good spot to be able to help out, but Maskill now. Looking for Echrome, does not have the beads at this point, and he will lose the life. Gotta be careful though. Baku Madre mía, ha durado. in time. So you trade Y eso que tiene anticríticos, ¿eh? Joder. In total, but taking down Echrome is gonna severely slow down this siege for the Scarabs. And that's a rare miss, we'll say, for Echrome in this set so far, because he's been quietly doing all of the damage for the Solar Scarab so far this game, and I think that's just a little bit of over-aggression from him there. It's great that you got the kill onto Listimics, but walking blindly into the jungle without your beads, without pretty much anything to keep you safe, not the best look. Jumps in and nobody from the Titans is there to Ha sido raro de cojones. ¿Por qué él no ha tirado tornado el Zany? No sé. Se ha ido como para atrás, ¿no? No ha metido tornado para zonear, no ha hecho nada. No sé. Ha sido extraño el play de Kukul, la verdad. Ha sido rarete. Madre mía, tú. Maybe it's even more dangerous as Baku steps up alone. Listemics is joining him in the grave, and Zany has to use the Menuda troleadiña se están marcando, los cabrones. but now he's the one getting chased down on the left-hand side. It should be a 3-kill swing here if they chase. Le ha hecho daño, más que llega por detrás se lo carga. Oh no, Echrome, you gotta be careful there. Ha muerto. And Zany grabs the last hit. No se va a morir en Maskill. Lo que pasa es que pierde en el medio también. No pueden hacer nada. Olympus has fallen as Zany finally takes his first death of the game, and at a pretty critical moment as well, because now Solar Scarabs, no Echrome, but still 4 members, still a Mercury to walk up, punch this left side Phoenix Frog. That is dire straits now for the Tartarus Titans. And we have seen one miracle from them so far. They have pulled off that incredible defense around the Fire Giant. It's not like they haven't done it already in this set, but they want to stay alive. They're going to Edson, muchas gracias, mesado, crack, muchas gracias por haber ganado. Y ya se ve grande. ¿Qué pasó antes? Pues ha petado. ¿Cómo es el nivel de Julito? Bueno, pues el otro día bien. Ayer no tan bien. Pero vamos, bien. Julio siempre bien, por lo general. Lo que pasa es que el otro día le tocó un matchup muy complicado contra Loki.
¿Sabes? ¿Qué jugó Rayin? El de Rayin estuvo bien, creo. Ahí salía en stream de Panitón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué salió tanto? Waiting for them to come to you is suicide. You need to walk up in this jungle and do what the Titans are doing now. Look for the fight before it gets worse. Zany is the target here. Deathwalker and Silenced chasing him away, and they just want him not to be in range of the Fire Giant steal. But Mazkill has gone in with Baku and pulled them off of the objective. It's down to half HP. ¿Consiguen salvarlo o qué? Bueno, han salvado el objetivo de momento, pero es que tienen mucho daño, ¿eh? Tienen demasiado daño. A ver qué tal. ¿Qué top pones a Julio dentro de los equipos mundial? Al equipo de Julio yo lo pongo top entre el 4 y el 6. No, no me interesa Sonan. Ya dejé de competir hace años. Nada, bueno, yo qué sé. A ver, lo has vendido un poco más dramático todo, pero yo qué sé. Supongo que es cuestión de opiniones, ¿no? Y ya está. Las opiniones de la gente son totalmente subjetivas, por lo cual cada uno puede opinar lo que quiera. La gente puede opinar que yo soy malísimo o puede opinar que soy buenísimo. O sea, ya está. A ver, hay gente con criterio y gente sin criterio, ¿no? Los que opinan que soy malísimo pues no tienen ningún criterio, pero que no pasa nada, tío. O sea, no todo el mundo podemos tener criterio en esta vida, ¿sabes? The Oni Fury over on the left-hand side. And now at this point, I mean, you're going to have EFG, you're going to have enhanced fire minions, Oni fire minions pushing down all 3 waves. For the Tartarus Titans, this is going to have to be a saving grace to come through here. At this point, the Solar Scarabs, they've got fire minions. ¡Hostia! Hay buen daño, ¿eh? Hay buena defensa, hay buena defensa. Va a ser complicado entrar, ¿eh? Alejandro Colo tiene uno, crack. Muchas gracias por ver el canal. Porque es que no tienen tampoco un Warrior, alguien que tanque tan bestia, tío, ¿eh? Da miedillo, ¿eh? ¿Entrar? Da miedillo entrar, ¿eh? Mira, el Chrome, 1 de vida. Muerto. ¡Ojo, esa ulti de Cuckoo buenísima también! ¿Qué es lo que digo, que la salvan de momento. A ver. Van para adelante con todo. Van para adelante con todo, gente. ¡Hostia! No pueden finishear porque no pueden, pero vamos, que está muy bien la cosa, ¿eh? Porque les pueden hacer los otros un backdoor y reventarlos, pero a ver qué pasa. En los otros van como a finish, a ver qué pasa. Van a forzar, supongo, el finish, entre comillas. ¡Ojo! ¡Uf, qué mala! Y el Sirus también intentando entrar. ¡Vaya troleadas! ¡Que pierden el game! Yo creo que acaban de perder el puto game con esa troleada en vez de defender. ¿Pero qué me dices? ¡Hostia! Menuda troleadísima, cabrón. ¡Hostias! No te creo, pa. ¡Hostias! Madre mía, tío. Madre mía. Lo más surrealista que he visto en tiempo, ¿eh? ¡Hostia! Se paga bien los Titans, se paga bien. Debo cuánto ganar, ahora te saldrá, no te preocupes. Un tercer game por la cara. O sea, 3 Phoenix down, venían Oni Waves y todo ya. Venían triple fire Oni Wave, gente. Triple fire Oni Wave.
Madre mía, vaya tremenda troleadísima, ¿eh? Pero vaya tremenda troleadísima. He dicho yo que cuidado que tenían buena defensa y se podía defender, ¿eh? Pero joder, no me esperaba que pasara. Hay una lástima que no tenía ahí ya nada al Maskill y se le han tirado encima a todos. Maskill ha jugado bastante bien los unos contra uno, ¿eh? Las peleas en general las ha jugado muy bien. Mira, ayer crome a 1 de vida, tío. Va troleada. El principio de la decadencia. Encima, se salva 1 de vida al Horus y eso ha sido el poder chasear y ganar, tío. Dios. Qué bueno que no apuesten esta, menos mal, la verdad. Por ejemplo, a ver los detalles que sale aquí. Se pagaba a 8. O sea, el que ha apostado 20k se ha ganado 160, ¿no? ¿O así? Joder. Qué putada, tú. Y Alejandro que ha perdido 70k, tío. Alejandro, ¿dónde te sentaste, cabrón? Con los 70k, tío. Diablo. Quería rascar un poquito, tío. Quería rascar un poquito, tío. Y se ha quedado sin nada. Lo que es la vida, ¿eh? Lo que es la vida. No apostéis, gente, no apostéis. Por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. No os hagáis daño. Tendrá unas buenas lecciones esto, gente. De vida. Apostar los Warchi-puntos. Te dicen, apostar es malo. Menos que el que gana que dice que apostar es bueno. Pero ese tío en algún momento perderá en mi streaming y se dará cuenta de que ha perdido todo lo que había conseguido. Por greedy. Y eso pasa en la vida real también. Así que ahí está la cosa. Si me hace 200k en el clan entro, pues sí, la idea. Pero vamos, que el clan no sirve para entrar, ¿eh? O sea, los puntos tampoco sirven para nada. O sea, gástalos en eso, pero que ahí estarás. Aquí gastando puntos. Que se note, ¿no, fanboy, que hemos ganado? O sea, en vez de intentar defender eso, en vez de intentar defender 2 contra 4, que probablemente lo defendían porque tenía ulti todavía el Mercury y todo, haces ese intento de diveo pochardo de Fini raro, guarro. Es como, ¿qué es esto, tío? Hostia, lo más guarro que he visto en tiempo, tío. Iba a ser difícil de defender, pero lo que seguro que no iba a ser era finishear, ¿sabes? Porque es que encima el titán tenía mucha vida. Mucha vida. Justo se habían regenerado 2 Fénix. Te han visto entrar de free, ¿sabes? Nada, ha sido lamentable. Ha sido lamentable. De lo más lamentable que he visto en tiempo. Ojalá gane Titans, tío. Tomar por culo Scarabs con esa troleada. Sonan con el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Grande. Thank you so much. Muchas gracias. Joder. De los Titans desde chiquitito, gente, ¿eh? Siempre hemos sido de Titans. De los viejos Titans, pero bueno, ahora seguimos siendo de Titans. He dicho que no sirve para nada entrar al clan porque literalmente no sirve para nada. Pero los Warchi-puntos tampoco sirven para nada, así que gástalos en eso. O sea, entras al clan, ¿eh? Pero no sirve de nada estar en el clan. Simplemente estarás ahí en una lista del clan y ya está. Porque no sirve para nada más ser un clan. Ahora mismo no hay ni chat de clan ni hay nada, ¿sabes? Pero los Warchi-puntos sirven menos, o sea que literalmente es lo mejor que puedes hacer, entrar al clan. Ojalá arreglen lo del clan y hagan algo bueno algún día, ¿no? Al menos pusieron los clanes de nuevo que antes ni había, ¿no? Pero es que no sirven para nada. El chat de clan, tío. Los clanes tendrían que ser de 50, 100 personas o algo así. Pero que sirvieran. No los clanes de 1000 personas que no tenían sentido, ¿sabes? Como... O sea, ¿acordáis de Magnaesp, tío? O sea, Magnaesp, tío. Y había un millón de gente, tío. Hostia. Los Magna. No me jodas, tío. Una locura. Qué recuerdos, tío. Hombre. Lo que pasa es que eran casi todos malísimos, tío. Lo de Magnaesp. ¿Qué pasa? ¿Erais vosotros? De Magnaesp. Mira, a mí no me rayéis, pilo. O sea, realmente me suena los cojones, tío, lo que digan. O sea, es imposible ganar al roster de papis. ¿Sabes?
Es imposible. De hecho, solo nosotros éramos nuestro mayor enemigo. Y lo fuimos, desde luego. Nadie podía con Papis. Legendario Papis. ¿Cómo viste acá a Scarabs? Muy bien, la verdad. Está muy divertida. Nos hemos reído. Somos como los Jade. Era un clan organizado realmente. A ver, organizado. Era un clan de 1000 personas. No sé cuánta organización puede tener 1000 personas metidas en un clan. Y tendrían más clanes incluso. Clanes alternos. Ahora hacemos otra fanboy. No te preocupes. Como Ash en Pokémon. Pues que me avisen en Crichton cuando sea la última. Y así pues me apunto y que me dejen ganar ya. Pero, o sea, sin esforzarme al menos, ¿no? Pero que me avisen. Que me avisen. Pues si no me avisan, mal asunto, ¿sabes? Warchi, 45 años, sigue jugando a Smite, va por su mundial. Porque a Sketchup, vale, ha tardado como 40 años el tío en ganar la Liga Pokémon o lo que sea, ¿no? Pero el chaval que quiere no crecía, pero yo sí he crecido, ¿sabes? Ha habido aquí un robo de Fire y cosas raras, ¿no? Que es que no he visto nada. Estaba sin conexión, gente. O sea, no he visto nada, solo he visto el final. Ya, bueno, aviso, Name, tranquilo. Bueno, yo apostaré yo también, ¿no? Está mañana, no me joda. ¿Qué había pasado directo? Había petado. Porque tengo la Conex dudosa. ¿Tiene la hijos? ¿Qué significa eso? No, si tengo hijos, no. A ver, gente. La cámara voy a volverla a poner bien. Que a veces está rayada sin zoom, tío. No sé qué pasa. A ver qué zoom me pongo, gente. Así bien, supongo. Esta me gusta, fanboy. No tengo hijos, pero todo el mundo me dice, Warchi, sos mi padre, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé. Tiene un perrijo, sí, el Kerochan. Me han mimado el perro. Era donador de esperma, ¿no? ¿Qué va, tío? Tanto talento por el mundo, acabaríamos con peligro, ¿sabes? Sí, eso sí, sorry. Ya jugó Julio, no. Juega después de este set. Que parecía que iba a ser un 2-0 y pintaba 2-0 literalmente porque... 3 Phoenix down y le remontan en una teamfight, tío. Surrealista, tío. Surrealista.
Vena el hijo eterno de Warchi. No, en verdad Vena me ganaba más que yo a él. Literalmente. Pero es que Vena era un tryhard de duels, tío. Era un pesado inventando el meta. Yo me alegré mucho de que se fuera, realmente, os lo digo. O sea, odio el meta de las duels. Lo que van a meter ahora de duels, que quitan los picks tryhards y tal, me parece correctísimo. Porque la gente va a tener que volver a inventar otro meta. Y no da tiempo a que la gente se adapte suficiente al meta hasta que ya van a hacer otro cambio o cosas así. Y se agradece, tío. Porque es una mierda el meta. O sea, el meta, que todo sea lo mismo en duel encima, es una mierda. Que solo se jueguen 3-4 picks siempre, tío. Es un coñazo. Era un coñazo. Sí, sí. Pero es que es como los que tryhardean. ¿Qué es esto? Un dinosaurio. Un dinosaurio siendo mordido por el quero. Sube. Mi dinosaurio de la feria, gente. Lo gané en la feria jugando a básquet. Venga, ahí hay apuesta, gente. Vamos al lío. Well, it's game 3. It's do or die. Winner goes on, loser goes home. We'll have to find out who it's going to be with our casters. Sí, sí, es así. O sea, yo he subido a 3500 ya de MMR, gente, en Just. Y no ha sido... O sea, yo me he divertido porque juega con Julio y Miguel. Pero no es divertido estar todo el rato jugando los mismos picks siempre, literalmente. Pero es que es la manera de ganar. Si no juegas los mismos picks siempre, pierdes, porque lo que está roto, está roto. Puedes variar más. Yo he variado bastante entre lo que cabe porque los magos tienen más variedad. Pero hay picks que literalmente son mejores que otros. Y a veces pierdes simplemente por no coger lo más OP. Y eso es aburrido. Off of that game number 2 win, certainly want to not end up in that position again. They want to find the lead here in the mid game. They don't want to have to win despite a 15k gold deficit. Yeah, they're riding out their momentum for sure. I mean, Qué pesadilla de los invades, intangibles. La verdad. And I think that momentum is a big one of them. Because well, hang on, Silence gets plugged in. Oh yeah, that's right. He has the jump level one because he's annoying. But nobody perhaps riding a bigger high going into game 2, Frog, than Baku, who did, by the way, we went back, we checked the VOD. Not only did he hit level 20, he had 420 gold per minute at the end of game number 2. Which is just, if that tells you anything you need to know about. Volvió a Mike después de años que magos están rotos, pues ahora en medio se juega mucho Todd, Kukulkan. Yo qué sé, un montón de magos se pueden jugar. Se ha jugado Vulcan bastante fuertes. Y eso que Vulcan no se lleva mucho, pero se ha jugado. This is one that has been, I think, maybe a little bit similar to Horus, where you get that single target CC. The Sobek has been known to be a do or die pick. You hit the pluck and ¿Cuánto equipo al mundial como tal? Ninguno. O sea, aquí clasifican 2 de Europa y 2 de NA al clasificatorio del mundial de enero, que irán a Atlanta a jugar. Los 2 mejores de EU y los 2 mejores de NA. Esta semana estamos viendo Europa, pero la semana que viene veremos NA. Quiero ver el nivel de NA, porque en realidad en NA es como un poco raro el nivel. Hay equipos que... Hay como un equipo muy dominante normalmente en NA, el resto un poco más flojos, pero este año no sé cómo estará la SML, no la he estado mirando nada de NA. El año pasado Europa fue mucho más bueno que NA en cuanto a performance. Core components of what made their composition function the last game. In particular, it's Baku. ¿Atin ya está clasificado? Sí. De hecho, quedaron segundo en seeding, ¿no? Si no me equivoco. Yeah, he beats his to jump in place and maybe try and punish Matskill, and it will be the punish as he sticks around a little bit too long on that right hand side. Ha sido raro ese play, ¿eh? First blood over there for April. And this solo side been one of contention here early on in all 3 games at this point. Maybe we can talk about the matchup because they mentioned on the desk you pull the Opwash into mid here.
Qué pesados los supports, tío. Qué pesados los supports, gente. Robando ahí, pequeñitos. And I think that it was Mifflin yesterday who said that Raijin mid just doesn't work as well as Raijin solo. It's just not a character that was... I mean, it was designed to be built full damage, but in, you know, the way metas evolve over the years, the character just functions better when it can survive a little bit longer throughout these engagements, because Taiko drums is a lot of great damage, it gives you some crowd control, but it does make you a target. The target might be on this duo lane here. Maskill is about to look for the sonic boom. Doesn't look like they're going to give it to him. But I do think that the Raijin in solo is just a generally better look. I mean, we've seen Opwash in a couple of different roles here so far. Indy llega hasta el cap solo con la main, con la Murph aún no. Que con la que estoy grabando la serie es con la Murph. Over here on this left-hand side, maybe looking for a little bit of a punish, is maybe Silence is the one that's going to be punished. ¡Hostia! ¡Un sub! April pulling back a little bit of damage, but I don't think either. En esta, muchas gracias, 3 mesazos, crack. Te hablo con todo Warcho. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¡Ojo! Oh, qué pena. No se han combinado suficientemente bien y podría haber sido buena, porque si le daba justo la ulti de Mercury en el enganche, estaba probablemente muerto. No tenía bits y era enganche más ulti más 3 y estaba muerto 100%. Julio juega hoy sí después de este game, justamente. Sí, vamos, yo siempre digo lo mismo. El tema es que en las fechas navideñas la gente se empieza a quejar. ¡Buah, esto es una mierda! Está lleno de anuncios, tal cual. Es lo que hay, es que hay más anuncios. Es un hecho. Es Navidad. ¿Tú has visto la tele? Literalmente en la tele te sale 18.000 millones de anuncios por segundo, ¿sabes? De perfumes de todo tipo, que es una locura, ¿sabes? Pues lo mismo. Es cuando se venden más los anuncios porque es cuando la gente compra más y ya está. Normalmente hay gente que no le saltarían o saltarían menos y hay gente que no le saltan y hay gente que no le salta nunca porque están suscritos. No, esto no es el LAN, Vicious. En LAN es a donde clasifican después de este torneo. ¿Cómo hacer abecedario si no va a haber tryhard? Pues haré abecedario con los pick que haya. En orden de abecedario. Tal cual. Tengo un solo jugador, sí. ¿Ha hecho tier list de dioses según el rol? Tengo un par de tier list. Muy pocas tier lists tuvo realmente. Podría hacer más. Sí, los sacaron por ahí, mister. Estaban en las patch notes. Has to ult away in the jungle, and we'll find the safety. Small skirmish over those left-hand mids. As Echrome dashing in, looking for a little bit of pressure on that left-hand side. You get these small poke battles back and forth, but I think this game, game number 3, the slowest of. Es el mejor dueler de España. Y no dueler también. Really feeling what's on the line here. This is the do or die. It's turned into a best of one at this point, right? You mentioned the Warrior, the premier solo lane pick in the Raijin. I'm not sure this is the premier solo lane build I would have expected out of the Warrior on that right-hand side. A little bit more damage focus, sure, if you're the Sun Wukong, but... Los clasificatorios del Mundial se jugarán del 4 al 7 de enero y el Mundial se juega del 12 al 14. Merck lo ve un poco mierda, la verdad. Ya, pero es que en la anterior han jugado Merck, los de los escarabajos, y lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que han optado un poquito porque, coño, pues sí es jugable. Y es jugable y realmente tiene de los mejores ganks del juego, tío. Tienes que conseguir algún gank. Que aquí no están gosteando, ¿sabes? Pasó Mamu juega hoy otra vez. Aún no hay ningún equipo clasificado. Hasta mañana no clasifica nadie definitivamente. Mañana el primer partido es clasificatorio directamente. El que gane el primer partido está clasificado.
somebody probably should have it with all the innate sustain that the Solar Scarabs have on their team. Might as well be Listimics, but it is sketchy at best to be building it first on the Sun Wukong. Could be a reason that more attention than often paid to that lane. Zany under some pressure here, forced to use the ultimate, and April trades it back. The junglers have swapped positions, and Zany now has to make it. Qué buen pilar ha puesto ahí, Más kill que ha pasado con su ulti. Maybe a little bit too far forward. No ultimate available to get out of this one. He's gonna have to walk between the players to make it out. Poco rarete esto. Poco rarete, no voy a engañar. Mambo no ha perdido ninguno, ¿no? Mambo aún tiene posibilidad de perder un par de veces incluso. Al menos una vez puede perder. No sé si dos. La verdad es que los Titans, aunque hayan ganado el anterior game, es que no consiguen nunca la presión ni nada, ¿eh? O sea, es como que están todo el rato remando. Todo el rato remando, pero siempre en contra, ¿eh? O sea, siempre tienen el río, tío. ¿Sabes? Y está complicado. Los rápidos van muy rápidos. No, aún no, Cizalle. Aún no lo he hecho. Yo tampoco creo que pierdan Mambo. O sea, un game pueden llegar a perder. Un set, no creo. No deberían. Just be a little bit slower, but small engagement once again on the left-hand side. And Spaku, he gets the horrific out, but not sure he'll be able to make it out of this one. Just needs es que ahí están todos lados, tío. El April este está en todos lados molestando. Yo que sé qué pasa, tío. No sé. Está pegándoles una paliza. Sorry, I was just watching the barrels come out of Deathwalker. Not really any kill pressure, but what else are you doing with that cooldown? Now, Solar Scarabs contending with that objective, as you mentioned. Doesn't look like anybody's going to be here in time. Baku will get a shot at it, though. April putting down the ultimate will look for something. But it's actually the kill pressure on to. Pero esta gente está empanadísima, cabrón. O sea, la compenetración de mi culo. O sea, le pluguea perfecto y nadie le ha pegado nada. Joder, estaban empanadísimos como yendo a por el jungla, pero tenían una kill segura 100%. Albert, muchas gracias, no me he dado, crack. Muchas gracias por haber canal. Es que no sé si falta comunicación, no sé qué es lo que llega a faltar aquí, pero faltan cosas. And this is one where if you're the Titans, you want to put a pin in the bleeding. You want to stop the snowball from rolling down the hill. I mean, once again, it's only Zany who has maintained the level lead here on the Titans. Everybody else has a little bit of a deficit. Where do you try to put the pin in things? Where do you try to stop the bleeding if you're the Titans? I really do think that at least early ¿Era un poco tiempo como equipo? ¿Individualmente son buenos? No. No creo que lleve un poco tiempo como equipo. Creo que el Zany, el Magic y el Steam llevan jugando juntos ya 5 años, por lo menos, ¿no? Quizá el Icy lleva menos. Lleva alguno me suena de nada, literalmente, pero... Por supuesto, fanboy. ¿Cuándo te has suscrito tú? No lo he visto. No me sale. No, tú no has resuscrito, cabrón. No lo has compartido. Hace 10 minutos. No me sale que la hayas compartido en ningún momento. ¿La has compartido? Yo creo que no la has compartido. With this beacon spawn, Carter's Titans maybe looking to grab a little bit of that map pressure back if they can stick around on this, but instead will be the Solar Scarabs once again. A ver, 3 no, cada 6 minutos, Cizalle, creo. 5 o 6 minutos el starter de revivir. Si fuera 3 minutos estaría hasta de puta madre. De hecho se compra ya, pero estaría roto directamente. Cada 3 minutos se lo compraría todo el mundo.
Me lo compro hasta con supports. Y el starter de revivir. You gotta start thinking about the second wave of objectives here, if you will, right? The Pyromancer spawning soon enough. The Gold Fury will be on the map in 2 minutes or so, but I won't even get a chance to think about it. ACD tries to find the kill, but nothing is ever. Lo ha hecho bien porque está 100% muerto. Ha dicho, voy a pelear contra este tío porque sé que voy a morir, porque ya le estaban rodeando, ¿vale? Así que no podía escapar. Y ha sido un como, pues te voy a matar. Y lo ha hecho bien, le ha forzado la Aegis, pero el Susano lo ha matado. The Solar Scarabs continue to take advantage of that map positioning. And they're going to try to land another kill here onto Baku, but shouldn't get it. It is kind of tough for ACD because he makes the correct play there. You've got people coming in behind you. You know that you're not getting out and you... Mucho mejor ir respondiendo todo el rato lo mismo, fanboy. Mucho más divertido. Así parece que la gente habla en el chat. No son todo bots. Lo subo hace un tiempo, Daniel, pero bueno, no rentaron y los quitaron, en fin. Es que mirad la level diff del support, level 8 contra level 12. Normalmente no te importa mucho, ¿vale? La support diff, pero son 4 niveles, tío. Literalmente el pavo es en nivel 12, es el mismo level que el jungla. ¿Cómo jungla va a matar a nadie? ¿Sabes? Not so sure that they're going to make the same mistakes twice. Deathwalker just up down though, and this ultimate is there from Mass Kill. Relics come through, but you turn around if you're the Raijin onto Lystemix. Mass Kill around the wall. ¡Ojo! Esto les puede salir muy bien, ¿eh? Y el Baku se ha llevado la kill, ¿no? Que ha subido a level 11 de golpe. De level 8 a level 11, ha subido 3 niveles con una kill, tú. Fanboy con los 8 crack. Muchas gracias. Ha subido 3 niveles. Claro, es que un level 8 matando un 16, ¿sabes? Pues claro que sube niveles. Me cago en la leche. Should be alarm bells ringing for the Tartarus Titans that now Deathwalker level 16, by the way, only 1 defense item, a lot of sustain, but you can shut down at least some of that with the Brawler Speed Stick Lystemix has. You need to go back over there while those relics are down. Just full stop, you cannot allow that opportunity to be forfeit. And it's a tough position because Primal Fury's up on the left-hand side of the map. You're playing against a fast opposition which notorious for being some of the best at burning these objectives. Ahora sí. Y tú me he suscrito, Pero fanboy, si no lo comparte, ¿qué pasa? ¿Yo soy adivino que te has suscrito o qué pasa? No me agradece la super Warchi, tío. Procede a no compartirla. Soy un ninja, me suscribo pero no lo comparto. Bueno, cosas raras, Zilux. Tú no has visto la partida anterior, ¿no? Literalmente, no has visto la partida anterior, ¿no? Porque cosas raras pueden pasar. Ese es el tema. O sea, literalmente estaban perdiendo de 25k por lo menos, 3 Phoenix down y ya han ganado, ¿sabes? O sea, pueden pasar cosas raras, Se confía. Se confía en las cosas raras. ¿Verdad que play más random del Silencer? ¡Ojo! ¿Vale? Estaría bien si no fuera porque ha llegado el solo laner. ¡Hostia, vaya daño tú de la puch! Creo que lo mata, ¿eh? Uf. Ojo, ¿qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Vale, bien el torito. Muy bien, lo ha hecho muy bien, ha entrado muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Realmente ha sido... A ver, podría haber sido mucho peor, pero la cosa está bien ahí. No se está comprando el Mirdin, el Kukulkan troleada, gente. O sea, la gente que no se está comprando el Mirdin es porque no sabe lo de la ulti, yo creo. Alejandro con el Prime Crack, muchas gracias por ver el canal, thank you so much. La gente no sabe el Mirdin por casualidad. Lo hacen porque está roto. Literalmente roto.
So he just steps into the tower, facilitates the opportunity. Son unos for the rest of the tryhards. Scarabs to dive in. And they get an early death onto Zany, who, keep in mind, didn't die until pretty much the end of the game. Game number 2, now already taking one. Fíjate que esté roto, que en muchos personajes, o sea, el efecto funciona, ¿vale? Cuando acaba tu ulti, tu casteo de la ulti, ¿vale? Por ejemplo, Ezreal, el casteo de la ulti se considera cuando ha caído y ¡pah! Ya ha aplicado el daño, ¿vale? Entonces ahí entra en contacto. Y entra el efecto. ¿Qué pasa? El efecto en un pick, la animación de un pick, en muchos casos es como, por ejemplo, la del Todd, que lo lanza y ya ha salido su animación. Y el otro, la trayectoria, ¿sabes lo que quiero decir? Pues ya cuenta como el Mirdin, hace efecto para la propia ulti. Lo mismo con Google Gun, le das al botón, tú casteas la animación y como la ulti va más tarde, también hace el efecto, ¿sabes? Entonces, por eso está tan roto el Mirdin. El Mirdin en sí como ítem es bueno, pero lo que está roto es que con ciertos picks concretamente, los que tienen una animación, pues como un Vulcan o algo así, que tiene una animación corta y la ulti tarda en llegar o cosas así. ¿Composite también está bien el Mirdin? Sí, seguramente también. ¡Ojo! Esta es buena, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Me parece YOLO, pero me gusta. No, han tenido miedo al éxito los cabrones. ACD forced to jump away and silenced an April in a perfect spot to chase this one down. It's not good enough to survive. O sea, ulti de Kukulkan ha reventado basto, al April. Y el zoneo que está haciendo el Sobek brutal en realidad, te lo digo. El zoneo que está haciendo Baku está siendo muy clave esta partida, te lo digo, O sea, muy clave. Porque ahí tendrían que haber muerto todos prácticamente. Y han conseguido rascar un 1 por 1, así que se firma. Han tenido miedo al éxito, Con un Mercury con críticos, con un Kukulkan con el Secure de la ulti, Polinomicon y tal, tendrías que haber hecho el all-in 100%, cabrón, como un puto loco. Seguramente luego moríais todos, sí, pero te lo haces, tío. ¿Por qué? Porque hemos venido a pelear. And that left mass kill Zany and ACD by themselves around that blue buff corridor. That could have gone worse. I mean, nobody there to peel for all those squishy members means that if they got better penetration into the Tartarus Titans backline, that could have been problematic. And that is something that happens to myself and everybody. Al final, Maskill se ha recuperado un poquito de level, porque el otro va a level 18, Maskill va a 17. It's a crippling addiction, Frog, where el Mercury crítico late siempre mola, Con Rafun de Mirdin no debería, porque la animación se acaba al final, cuando ya hace el daño. Pero bueno, a lo mejor funciona con Ra, pero con Ra creo que no debería. Ahora también yendo a críticos y trolear, ¿no? Sobre todo porque muchas veces hacen de ítem de crítico el Wind Demon, que es un muy buen ítem de crítico. Porque ataque speed, penetración, daño, crítico. Es muy sólido. Por eso la gente se hace el Demon Blade, Es porque es un ítem muy completo, además de dar crítico, pero es muy completo el ítem. Penetración, ataque speed, daño y crítico. 4 stats, ¿sabes? La época de los Shuriken, el Wind Demon, me he equivocado, es la Demon Blade, ¿no? Algo así ahora. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Ha sido Villaegis y ulti de Apuch. Lo que pasa es que han acabado reventados, Lo que pasa es que ha sido Villaegis del Rayin. Se ha calentado demasiado. Hades con los 88, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Te gusta algo que están usando los ADC? A mí me gusta, o sea, yo más o menos me hago esa, pero ya sabéis que me gusta más con... shit. Hasta luego. Me gusta más haciéndome el crítico de segundo. Muchas veces me hago el fail note también. They're looking for the dash on to the enemy speed buff. Meanwhile, Listemix in the cloud. I'm not sure it'll get him the safety he needs.
but he will find his way back to the tier 2 tower, and that opens the window A ver. for the Fire Giant. Zany, he's still on the map, but I'm not sure anybody gets here in time. It's getting shredded down, and Zany maybe would look to contest. Es que con Fafnir, que no ha tirado ni el Frenzy por alguna razón. Tienen 3 bombas, Fire Giant, 10k abajo. Lo que pasa es que tienen la defensa de Kukulkan igualmente aún. Yes, he is still in the Dragon form, so this is probably going to be a continued siege here on the right-hand side of the map. At least this tier 2 tower, likely to be what the Solar Scarabs are going for. Tartarus Titans are here to play defense, but Baku, he's getting exploded. He is not there anymore. He has to dash away. He will survive for the time being, but they take the tier 2 tower, and this is what we've seen all 3 games from the Solar Scarabs. This is an 11,000, 10,000 gold lead. It is dominant siege potential. Con Discordia se funciona así, con Discordia tiene que funcionar. ¡Ojo! Buena, buen piqueo. Muy buen piqueo. Y ahora 4 para 5. A ver qué fuerzan. Porque ellos han gastado solo la ulti de Mercury, ¿eh? They don't want to wait for the regroup of the Scarabs. They want to find any opportunity they can. That means to pick on the Deathwalker, and the grouping here, they're 5 members strong near this beacon. They do have a man advantage for at least. La beacon esa no va a servir de mucho, ¿no? Pero bueno, se llevan la experiencia y el oro ellos, que está muy bien. Frog, I don't know if they, you know, your actions have consequences, and that will unleash the Titans, which is basically a siege juggernaut for the Solar Scarabs who do. Mercury necesita farmear hasta los 3k. Tiene 2300, pero le llega para Deathbringer o Starter. La cuestión es, ¿qué te haces? Deathbringer supongo que te da más daño, pero el Starter te da la defensa. Es demasiado bueno, tío. Es un poco el problema. Mira, ha tirado por Deathbringer. Es lo que digo, el Starter te da defensa y mucho daño también, ¿eh? Muchísimo daño. Tiene que buscar la pasta que le falta, que le queda nada, 700 para conseguir ese Starter. Y Mercury 5 ítems va a ir muy fuerte para pelear, ¿eh? Es bot 3, gente, todo. Todo este torneo diría que todo entero es bot 3. Creo que no hay nada bot 5. No lo sé, Ian, pero si pasan de este game ya me sorprendería. Posibilidades de defender tienen. Tienen el Anur, que el pilar de Anur es buenísimo. Tienen el Kukulkan con los 3s. Tienen la ulti de Mercury que puede meter una buena cruzada ahí bien fuerte. Pero los otros tienen a Puch, que le da el 4 y ya no puedes defender. Y encima es un Apuch a daño, que sí que la ulti hace pupa. No es como el Apuch defensivo. Es un Apuch full daño. Ese hace pupa de verdad. Ahí está la cosa, ¿veis? Ha entrado Mercury. Ha hecho un buen daño Mercury, ¿eh? And the Titan walks through, walks past, right into the enemy base. They'll take down the left side bird with that siege juggernaut and mass kill. Looks like he's ha tirado los bits muy mal el mass kill. A little bit earlier on, he will fall, as will this tier 2, I suspect. But Silenced wants to go for it. The rest of his team is pulling him off, as they will maybe take their time a little bit. This Fire Giant close to falling off, so I'm not sure they can continue. No sé por qué se ha quedado ahí tanto grideando, la verdad. Ha gastado Blink, así que supongo que habrá intentado hacer algo. ¿Habrá intentado hacer una jugada y la salió mal? Es que no lo sé. You can kind of forgive the Titans for not trying to stake their claim on that left Phoenix. I mean, it's already hard enough to contend with a Titan that's full HP walking down your left-hand Phoenix, but you add on top of that the Frenzy got popped, full damage op wash with Empty the Crypts to deny all that space, Draconic Corruption in your backline. Just getting to any of those characters means taking. Apuch ya con el Soul River, ¿eh? La Apuch hace pupa que flipas ese tío. Con la build de daño a full. Tiene solo 30 de pen, pero es que 30 de pen es bastante pen.
Pasa que el Kulkan va sin Mirdin, tío. So honestly, if they can get one more kill onto iSilenced and shut him down, they might be willing to trade a Phoenix for that because ¿Qué ha sido eso? you're right. ¡Hostia! ¡Ojo! Ratin Cactus. Muchas gracias por los 5 besados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Lo bueno de tener un Warrior en esta partida es que pueden defender la izquierda y luego tepearse a defender el Fire. La partida no está igualada, pero una buena teamfight y te la llevas, ¿eh? ¿Eso? ¡Hostia! Un sub. Leo, muchas gracias por 4 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. A ver, ¿qué ha pasado con esa ulti? No lo he visto. Hostias, ¿qué ha pasado con ese hombre? To take the mid laner down. Baku now trapped against a rock in a hard place, and Deathwalker finds the kill onto the supportless Stemix, barely into the cloud, finds the safety. That was all. Estando nete. No van a finishear porque no quieren, la verdad, porque en realidad tendrían. En verdad, yo creo que podían finishear eso casi seguro. They've got the zoning for it though, and they may even take down Maskill as well. Brill's chasing this. ¿Podrá hacer algo? El Maskill. Prill ahí respetando, la verdad, la posibilidad de una rotación del Wukongo. El pill de la Puch es de miedo. Sí, bueno, a Puch llámalo pill, llámalo XD, ¿no? Porque de pill no sé. Es más bien daño puro, ¿no? Se pilea con daño. Es el clásico pill a hostiazos, ¿no? El pill de los AD carries. Te hago pill. Está metiendo críticos de 500 o 600. Es el pill de los AD carries. Tal cual, ¿eh? You gotta imagine letting them put some damage on the FG, trying to steal it away again with the Kukulkan ult, as you did in game number 2. Probably been your higher percentage chance there, because trying to blow up Silenced, he's level 20 full build. I just don't know if they have the damage for that, and it kind of showed in that engagement. Esa ulti. La da Crome de pleno, pero no la ha quitado suficiente y se ha muerto él. Pues se mueren todos. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! No. Uy, se ha muerto. La defensa legendaria. Vamos a por ello. Would have to be a committal if you want to go for the end call. Silence still full HP. ¡Hostias! Frenzy gets popped. It's on to the Titan they go, and the Solar Scarabs with a hard fought. Vaya calentada del dash de Iced, ¿no? Ahí el salto in, un poco rarete, pero bueno, tampoco pintaba mucho mejor la partida con ese dash o sin ese dash. Un poco un Lucky, tío. Orja, muchas gracias de mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Yo creo que son mucho mejores de lo que han mostrado. Creo que han jugado especialmente mal este set. Maskill no ha podido hacer nada y Maskill normalmente suele hacer bastante buen trabajo. Así que un Lucky, pero es un equipo que depende mucho del jungla también. Jungla es muy importante, desde luego siempre, ¿no? Pero es un equipo que depende mucho del jungla, de su performance. Maskill cuando performea bien realmente suele tirar para adelante con el equipo apoya y se tira. Pero vamos, cosas, gente, cosas. Poco más, chavales, poco más. Hasta aquí este set. Vamos ahora ya con la mamboneta. Con la mamboneta vamos, gente. Nos subimos a la mamboneta todos. Todos a bordo. Ah, tengo que... Predicción. ¿Pero qué? Pero a ver. ¿Por qué la gente de repente ha empezado a votar por Titans? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero cómo han votado por Titans, tío? Se han vuelto completamente majaras. Si han ganado de potra en un comeback de mierda. Joder, un tío acaba de gastarse 250.000 puntos, tío. El puto Hanso se ha vuelto loco. Ha dado 250.000 puntos a Titans, tío. Antes doy mi casa a Scarabs, cabrón.
¿Dónde ven mis puntos? En el chat abajo, ¿no? Te tiene que salir al lado de la W los Warchi puntos. Nah, es que si no votáis por Mambo estáis baneados, lo sabéis, gente. O sea, así funciona. O sea, ¿tú sabes lo que nos alegramos cada vez que hay una victoria de Mambo por todas las ratas que intentan robar puntos, tío? ¿Cómo nos alegramos, tío? Lamentable ese play que salga. Vaya play de mierda. A veces sale cada play más pochardo, cabrón. Tienen una IA ahí analizando las mejores jugadas porque una persona no pensaría que eso era una buena jugada, ¿sabes? Siempre es un buen momento para perder los anachaos. Un saludo, Rey de Reyes. Mamboneta, se escucha bonito el nombre. Siempre. Siempre. La Mamboneta. Es que suena muy bien, Mamboneta. Imaginaos que suenan Scarabs. Vamos a la Scarabsneta. O Solarneta. Suena feo, ¿eh? Suena feo de cojones. En cambio, en la Mamboneta, Escaraboneta. Muy forzado, ¿no? Porque nosotros ponemos la O de Mambo, porque es Mambo, no Mambo. Escaraboneta. Rarete. ¿Para cuándo streaming de Hannah Montana? Estoy mirando de cuando arregle mi Stacy Malibu de empezar el streaming. ¿Sigue el game de julio? Sí. Sigue. La Valquineta, por ejemplo, no sonaba mal, ¿eh? Valquineta. Scarabneta. Podrías decir Scarabneta, pero suena raro. ¿Qué es eso del tren del hype? Bueno, es cuando la gente se suscribe muy seguido, pues sale un tren. Y si se sigue suscribiendo gente, pues ganan puntos y la gente gana emoticonos y cosas así. Eso ha sido muy clean, ¿eh? Por parte del Susano, la verdad. Ha entrado, ha hecho la jugada, ha reventado y se ha pirado. Suena mejor la Warchineta. Warchineta suena bien, la verdad. Tremolón con los 45, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Ha jugado muy bien, pero todo el de esto, ¿eh? Que por cierto, ahora se viene Escarabajos contra Mambo, ¿eh? O sea, acabamos de ver a Escarabajos. Y ahora los vamos a volver a ver, ¿eh? Los titanes ya están fuera. Y aquí no sé si se elimina a alguien. Creo que no. A ver cómo va esto. 11 y 12. No. No se elimina nadie aquí aún. Van a loser bracket.
Bueno, yo qué sé. Uf, cómo te muteo ahí random, ¿eh? Mala mía, mala mía. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Joder, molón! Los 5 regalazos, crack. 45 meses y lo celebra con 5 regalos. ¡Pum! Tranquilito se queda. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Venga, qué celebración, gente. Que es sábado y estamos en directo. Y parece ser que de momento me está yendo mejor el internet. No parece que esté petando. Esperemos que siga así. Si no me enfado, ¿eh? Lo que pasa es que si de repente se cae la con es que tengáis presente que voy a reiniciar el router y ya está. Pero vamos, que cositas. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Mambo en 2 minutos, gente. Mambo en 2 minutos y medio. Todos subidos a la mamboneta, gente. Como siempre, cuesta abajo y sin frenos. Cuesta abajo y sin frenos. Nosotros con la mamboneta lo damos todo. Si nos tenemos que estampar, nos estampamos. Pero aquí se viene con todo. ¿O no? ¿Gente? ¿O no? Mambonetilla. Con los ojos cerrados. El peligro está claro, ¿no? El peligro está claro. El equipo que nos se retiró a la SML. Creo que eran del SOC, por eso. Y eran los Penguins. Que jugaron contra los escarabajos. Perdieron 2-1 y ya no volvieron a jugar. Tienen que jugar otra vez. O sea, este es el clasificatorio, gente, al clasificatorio del Mundial. Porque son los playoffs de la SCC más SOC. Es como lo último que queda de los playoffs y tal, ¿vale? Entonces, esto les hace ir a LAN directamente. Porque aunque sean clasificatorios del Mundial, los clasificatorios del Mundial ya son en Atlanta. Entonces irían a Atlanta, si clasifican aquí, van a jugar a Atlanta el clasificatorio mundial del 4 al 7. 2 de Europa y 2 de NEA clasifican solo. Y jugarán el torneo de 8, que serán 4 de SPL y 4 de estos 2 torneos. Y luego... y luego, pues nada, pues tienen que jugar del 4 al 7 el clasificatorio mundial. Si clasifican, si son suficientemente buenos, si quedan en el top 4 al menos de ese torneo, entrarán al mundial porque quedan 4 equipos por entrar al mundial. Y se jugará esa parte de mundial que, bueno, ahí puedes caer en cuartos, puedes caer en semis, porque al final la cosa es además que te elige a ti el rival. Ya sabéis que el otro torneo que vimos de la SPL, el torneo... Era muy importante quedar de los primeros porque el seeding decide tú decides contra quién juegas. Entonces, según el seeding, si habías quedado primero, eliges primero. Y el segundo elige el siguiente. Tercero, el siguiente. Y el cuarto, el que le haya quedado. Y el que le haya quedado cuarto, a lo mejor puede ser hasta mejor que tú. Que no debería porque estás ahí porque eres cuarto mínimo, ¿no? Pero puede pasar que el cuarto sea un rival muy duro. Y entonces el que elige primero, elige un rival flojo para empezar para ganar seguro y llegar a semis. Es lo que tienes que hacer, elegir rival flojo. Por otra parte, elegir rival flojo a veces hace que pierdas el torneo, ¿eh? O sea, muchas veces la gente ha elegido la bracket fácil, la sencilla, y le ha salido mal. Sí que es cierto que creo que siempre había sido así hasta el año pasado, que literalmente los Kings ganaron todo. Así que les daba igual con quién tal, porque ganaron creo que 8-0 y ganaron el Mundial. ¿Sabes? Fue un bo 3, 2-0, luego 3-0 y luego 3-0. Y se acabó el Mundial para ellos. O sea, fue estompeo. Y los Kings fueron muy superiores al resto. La verdad es que el Mundial pasado fue muy bueno, tío. Fue muy bueno. El Mundial de Kings.
Seguramente gane Mambo CSO y tiene buena pinta. Está muy bien. El set está muy bien. La verdad. Encima este partido no lo hemos visto nunca, Mambo contra los Scarabs en este torneo. Sin embargo, el próximo, Warx contra los Tanuki, sí que lo hemos visto, creo. No. O sea, no lo hemos visto. Porque los Tanuki perdieron contra los Mambo, creo, ¿no? ¿O contra quién fue? No, los Balls perdieron contra Mambo. Balls contra Tanuki es el que vimos repetido. Scarabs contra Titan no. Qué raro que se haya repetido un matchup, la verdad. Un poco extraño. Vamos allá. Sí, hi-rez te paga todo. Los viajes y todo. ¿En qué equipo juega Julio? En la Mamboneta, chaval. Qué lindo moro de Kurger y Chrome ex Mambos. Ex Mambitos, ¿eh? Hachiman Poseidón. Poseidón lo tendremos para julio probablemente. Gel, que va a ser Gel solo, supongo, como antes. Y Yemoja. ¿Quién crees que mejor entre Chrome y Spudio? Están muy igualados, creo yo. No sabría decir. Parecido, yo creo. Creo que Chrome con Heimdall toca mucho los cojones. Ratatosker para Dezoni. Babayá, por cierto, para Mambo. ¿Qué tal juega Kha'Zix? Bastante bien está jugando. Thor y Heimdall se viene. ¿Vas a hacer predis? Sí. Hombre, hay que votar por Mambo, chavales. Mambo o Scarabs. Literally last game. I understand what he's going for, right? You can heal up the wave as Poseidon goes for clear. You can cleanse yourself from the Kraken. You can try and fight in that 1v1. It just seems like a matchup that he enjoys. Estoy tapando una Gel solo, que va a ir contra Poseidón. Veremos a ver qué tal. Ya sabéis, gente, hay que votar por Mambo. Si no, baneaos. Es que hay cada rata, cabrones, pagando por Scarabs, tío, para llevarse ahí una fortuna. Literalmente, el Techingo está baneado ya. Como gane, va a ser su última victoria. ¿Cómo pone 10k, tío? Unas ratas, tío. Que se paga bien, ¿eh? 1.50 se paga. Se paga 1.50. Apetece, ¿no? And it's the Hex Mambo taking on the Solar Scarabs. Now, we're in a unique situation here, AJ, where we just got to watch the Solar Scarabs for an entire 3-game set, immediately transitioning here into this game against the Hex Mambo. I know we're supposed to be talking about the set in front of us here, but what can you take from what we just saw that might be influential as we head into the set versus the Mambo? Well, what I can take from it is that Solar Scarabs looked a little bit shaky in that game number 2. They should have won it comfortably, but in the end, they lost. And that's going to give Hexmambo a whole lot of... ¿Se lo van a cargar? Estaría bien que lo mataran, ¿eh? Sería importante matarlo. No va a morir por eso. Espera, que el de Zoni va por él, ¿eh? Seguramente está muerto. ¿No tiene blink? Ah, tiene beats, tío, el de Zoni.
lasting long enough at the very least to make it under tower, but you strip a Ha little sido bit of Beats, form pero away. bueno. Same thing goes for Kha'Zix, though. Maybe delay the return to lane as well. But look at how far Echrome is at. He's level 3 already. And that's one of the benefits of this strategy is your ADC gets so far ahead. And in a dual lane matchup like this where Este starter Warro se va a empezar a hacer más. No lo sé, tío. Pesados, ¿eh? Qué pesados, tío. El meta de invade, tío, hasta con el de bufo, ¿eh? Tendré que empezar a jugar Serket e invadir, tío. ¿Por qué me haces esto, hi-rez, tío? Tengo que volver a invadir con Serket, tío, para ganar las partidas. Bueno, no sé, Álvaro, pero ya han votado. ¿Por qué Julio va con ese color de skin? Pues porque tiene el Pulseidon, tío. No el Pulseidon como un malardo. He's played it to such a high degree where it's almost criminal that he's got it yet again. But you have to respect the sheer pick. Se ve muchísimo Gul'kan. Se está llevando mucho Gul'kan. Para asegurar objetivos y tal, hace muy buen zoneo. Muchísimo, muchísimo se está viendo. Más de lo que debería incluso, pero sí. Two-level lead has been recaptured a little bit here in the dual lane for the Hex Mambo as Echrome ticks over to level 4 just 1 moment ago. And looking at these two junglers, both semi-global ultimates, both pressure from the sky, right? Both able to rotate quickly and effectively. Gul'kan y Vaya son muy distintos, la verdad. That you would expect these two fellas to head towards in the early goings. I would be partial to go over towards the dual lane because, like I mentioned, how close that matchup is. But you know what these junglers are like. Roba el buffos de Zoni tranquilito, level 3 contra level 4, pero sabe que no le puede pelear a la rata y dice, pues te peleo. Y se lo lleva de gratis, tranquilito. So if you're able to get this hell online earlier, it's a huge win for the Solar Scarabs. If X-Man were able to put this hell behind and get Julio rotating often, those Krakens are gonna smack. In the middle lane, we've seen the Kukulkan picked up to nice success. We've seen the Thoths, the Raijins, things like that. This Baba Yaga has fallen to the wayside just a little bit, now being picked up here by Rapio. And don't get it twisted. Lo de invadir y tal, tío, el backcam y todo eso está convirtiéndose un poco en una pesadillita, ¿no? Yo no entiendo por qué el TP a la gente le va tan rápido, tío. Yo me meto en el TP y literalmente me tarda un mes, tío. A esa distancia. And also pump out a lot of damage, you've hit the trifecta there. You are then one of the best gods in the game, by default. And that's what Rapio's going to bring on this Baba Yaga. An opportunity here for just a little bit longer in the duo lane. Volvemos a jugar Serket e Invade, gente. Serket support invadiendo. ¿Qué tal? Notably Johnny and April with those semi-global ultimates in the Thor and the Ratatasker. No es mala, porque Serket support. Before iSilence hits level 5 on the left-hand side. So far quiet on the battleground here in the Hex. Serket patatas. Prime, I would say, as Zeros has to use the ultimate almost defensively. Pero qué somos, gente. ¿Cómo se llama el pavo este que invadía siempre con botas 2 Mercury? ¿Cómo se llama, tío? Ya no me acuerdo. Bueno, cara a un... Hay un clon de él, ¿no? ¿Un plagio? El Vivich, el Vivich. Ahora hay un Vivich falso. La gente dice que Vivich miente. You don't have that time and space to just follow the opposition. You have to try and set the pace yourself. Because an SPL opposition will just take advantage of the fact if you're stepping off, if you're stepping back. It might be a fact that all of these teams in this European SCC showing maybe a little bit too. Y la estrategia del invade no era mala, ¿eh? Realmente luego se acabó invadiendo y tal. Él fue un visionario. Lo que pasa que como sabías que te iba a invadir siempre, le esperabas y lo matabas. Todo el rato. Siempre invadía.
La gente luego empezó a invadir con cosas que realmente eran buenas para invadir, como una Serket, un Hércules, ¿sabes? Cosas que te parten la cara en el 1 contra 1, no un Mercury, ¿sabes? A level 1. I think it all hinges on Ice Silence. You have a look at the River's Rebuke. That is such a good ultimate ability, not just to trap somebody in between those rivers, but to also then block off sides of the map. You can split the fight up into 3 separate parts. The ones that are behind the wall, which is most likely going to be your team. The ones in between the walls, your target. And the ones behind the walls, the opposition players that you're trying to zone. Kha'Zix isn't going to be able to get in. Johnny will have to use a Blink to get in, but he doesn't have Blink. He's chosen Beads as his first relic. ¿Qué ahora pasó con Mextex? Pues me lo encontré no sé dónde, si en el WoW o en el New World, no sé dónde. Y me dijo que había dejado el juego porque habían cambiado a Gel o algo así. Y ya no le gustaba. AJ, I'm glad you pointed out the beads pickup here. Both of the junglers, in fact, opting towards the beads instead of the blink that we traditionally see from junglers that are looking to get things rolling a little bit early on. I mean, that's just screaming to me that both these junglers are not wanting to... ¿Quién será mejor, Mextex o Vena? Hombre, son distintos. Vena era más tryhard. El countergang que acaba llegando. You couldn't write it any better. Johnny gets a kill for first blood against his former teammate Deathwalker. It's such an unfortunate situation there for April. If he waits, I think even just a quarter of a second longer with that wall, he hits Julio without him having beads up. He gets the kill there and they have first blood on themselves. Mexte juega todos los picks que tenían curas. Siempre tenía sustain. Chonga, Gel, Bamana, Chuck, solo cosas que se curaban. Solo cosas que se curaban, siempre. Siempre se curaba. Qué asco de tío. Pero no estaban tan rotos esos picks. Solo eran pesados. Porque usan así el portal del game. ¿Te refieres con el portal ofensivo? Se usa para cancelar el básico y tirar los básicos más rápido. Porque corta la animación del básico, la reseteas y tiras el básico más rápido de lo que deberías, más de tu ataque speed. Por eso revientan tanto los Heimdall que juegan bien. Sí, bueno, vamos a sortear main. Mis cojones vamos a sortear. SCC team you think is going to qualify? Every single one of them says Hexmamba. Nice yoink in there from Kha'Zix. Put April under half HP. Just a scrap over some mid lane Harpies. Going to go the way of Hex Mambo. Zeros has to burn the beats to immune away the pluck. I silence there just for moral support. And only still one kill on the board here. El básico en área. No, no es realmente lo importante el cancel por el básico en área. Porque para 1 contra 1 realmente el tercer básico te viene bien, ¿sabes? Porque quita más. Pero el tema es que tú lo cancelas para pegar más rápido y ya está. Es más fácil dar el básico de Heimdall por eso. Menia pues estaba estudiando algo, me dijo el año pasado. Que seguía en la carrera y eso. El Kias con el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. ¿Eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Me habló en año nuevo, me dijo feliz año y hostia, Maniac, tío. Me alegré de saber de él. Y me dijo que estaba estudiando y tal. You know, good late game picks. But then you look at Hexmambo as well. Johnny, as just a person himself, is actually going to be ganked here, almost down. Goodness gracious, Johnny almost 100 to 0 there from a Hostia, la ha metido el... La ha metido el double tap, ¿eh? Zero sends out the big Drago, doesn't knock up anyone. It's gonna get a couple ticks of the tornado onto Kha'Zix. And a nice return kill there, 1-1. Both junglers from both of these teams have now. Cuando fuiste mundial con Game con SK. Que era el Twig, Maniac, Sidehouse, Reels.
But April with a beautiful Y el double tap. support, ¿cómo coño se I don't think he can llamaba? time that any better like he did last time. And that's just with a tier 2 item. I mean, you go Transcendence, you go Dominance, probably not. Bad, you yeah. know, there's a lot of paths you can go, and it's gonna be the, drumroll please, Transcendence pickup. Throw some stacks on that, but I mean, once that bad boy is stacked up and you get all... ¿Cómo lo sabéis, gente? ¿Cómo lo sabéis, gente? Aquí gente con memoria, con historia, ¿eh? Madre mía. Maybe about 99 to 0, depending on the level difference. But yeah, you're right. But it's also that 10% CDI is going to get on top of the Jonesraft's 20. He'll be practically full up on CDI. You don't have to buy another CDR item because you'll have your potion later on in the game to give you that. Tengo esto puesto aquí así. You can get your blue version of your buff to give you an extra 10% CDR. He's going to be absolutely flying around this map. 3,200 to 3,100, called about 1,000 gold. Guardo se tiene una clara desventaja por haber perdido antes. No hubieran perdido. 9 out of 10 other Smite games we chat about, AJ. I'd be like 1,000 gold, it's even, who cares? It's 1,000 gold on the Hex Mambo. It's worth mentioning here at just about 12 minutes. Any gold lead is a pretty significant one here on the Mambo. And if you're the Mambo, where are you looking to try to maybe shore up the bleeding a little bit and find a foothold to start pushing forward? I'm going to want to come over to this dual lane. Like I mentioned before, it's such a tight matchup, and, you know, Spudio's a tiny bit behind. Whenever Spudio has been ahead on picks that he enjoys, like the Hatchman, like the Rom, he has dominated. Arrogar haga muchos reels para ver si probé en trabajo diferente. Sí, claro, es que es eso. O sea, creo que estuvo... ¿En qué juego estuvo compitiendo también? ¿En PUBG o en no sé qué? No sé, el Real Sex. Al final es un crack, ¿sabes? With this Bifrost, Johnny locked into the comms here. AJ's comms, Echrome, there's that Bifrost. It's so survivable, and it's what makes Heimdall such a good pick as April goes up and comes right back down to secure this shield buff for the likes of the Solar Scarabs duo lane. Brawlhalla? They might have the damage here to take out the Emoja. Spudio with the final tick of damage. Onto the support player, Johnny goes immediately into the air to try to keep this party going. Echrome's grouped up with April, but Johnny turns tail and heads toward the Gold Fury. I don't think they're going to do this. Are they going to try and start up? April is in the area, but he doesn't have his ult available. He's going to maybe try and check for a steal. Zeros is in mid lane. Zeros is not coming to this. Earlier, Gold Fury goes away to the Solar Scarabs. April comes up. Huge 4 members of the Hex Mambo. Se le llama a los escarabajos troleada de mamboneta, ¿eh? Troleada de la mamboneta, gente. ¿Con qué se la roba? Con el martillo. He believed in April. He knew he was going to steal it. He was clairvoyant to see the future. What a steal from April. That extends the Goldie to Solar Scarab. ¿Por qué ha tirado martillos? About 1,700. Supongo con el 1, ¿no? Y el 2 quita 40 de vida, tío. Yo creo que ha sido el 1. Pero podría ser con el 2. Hay gente que ha robado con un dot de Kepri un Fire Giant, ¿sabes? O sea, posible es. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Sí, ha sido 1-2. No ha sido 2-1. Ha sido el combo al revés. But that is going to be him AOK. The wall misses from April, and reinforcements have arrived at home with Johnny, Kha'Zix, and potentially Rapio. Pretty much everyone here from the Hex Mambo, minus the solo laners, a 4v4 as Kha'Zix gonna take some ticking damage from the tornado, and that is a Kukulkan with some power online as Julio drops low, drops very low, taking on Deathwalker over in the solo lane. But with this build that's been coming out of the mid laners, the Book of Thoth and the Divine Ruin into XYZ, you can kind of branch out from there. I mean, you've got tons claro of que sí. You got tons of power, a little bit of anti-healing. 10 stacks, no sé qué dice, pero sí. Well, it's kind of a jack of all trades and, you know what, master of all of them too. Yeah, I'm waiting to just see sort of how these solo laners do get involved into this game, though. They've sort of been locked over here on this right-hand side of the map. Haven't even ventured out into the Fire Giant pit, save for one rotation from Julio. And now it's about the time where you sort of expect a Death War, you expect Julio to start making their presences known. But we have seen with these solo lane mages that they tend to stay in solo lane just a little bit longer to farm up a third item.
Pyromancer has respawned though, AJ. Could be a prime opportunity for both Julio and Deathwalker to get things going. Johnny and Deathwalker going mano-a-mano here on the right-hand side. Whoa, those acorns do plenty of damage here at 15 minutes. But guess who's joined the party? It's a Prio slamming down on the head of Johnny. Didn't do too much damage on the initial engagement though. Buah, no sé qué hace esta gente tan low, tío. ¿Van a morir o qué? ¡Qué tensión, coño! Todos muertos. ¡Joder! ¡Se mueran ya! ¿Cuántos partidos le ganan si ganan este? Creo que tienen que ganar este y uno más. El próximo será mañana. Si ganan este... Bueno, ganan o pierdan, juegan mañana. La cosa es, si mañana ganan... ¡Ojo! No ha llegado, creo. Uf, podría haberlo robado el silencio. Han grideado mucho, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo coño ha plugueado y no lo ha plugueado? Ha sido raro eso. Habrá sido justo. Ha sido raro eso, eso. Habría un minion, ¿no? Que no lo hemos visto. A saber. No, depende. Los Warks tienen que jugar hoy. ¿Contra los Bolts? No, no sé. Contra los que han ganado. Contra los Tanuki. O al portal. No, al portal no le puede dar, eso seguro. Yo creo que la ha plugado justo en el portal y el portal la ha reempujado o algo así. Y no se ha visto ni la animación del empujón o algo raro. Tiene pinta. No, porque si te engancha, Lucky. O sea, de hecho, no debería engancharte si estás en medio del dash. Porque literalmente el dash te hace volar. Pasaría por debajo, ¿sabes? Igualmente Hexmambo va perdiendo con un 1-4 por el robo de la gold, gente. Que con este robo, si no hubieran robado la gold, iría Hexmambo 1k arriba y van 1k abajo. La diferencia, ¿eh? Tienen muchísimo lifesteal, ¿eh? Y la ha robado Mambo ahora. Hostia, el de Zoni ha muerto instantáneo. No sé qué ha pasado, pero ha muerto pero instantáneo. No sé, pero Julio ha entrado por detrás y han hecho ahí un poco limpieza. Está haciendo, ¿eh? Está haciendo la de barrer. Con el churro. Everything except the Kraken Zeros wants to keep the party rolling as well. The Hex Mambo able to grab their objective, only give away Johnny for it, and get back to base. Ese robo ha sido muy clave. Acaban de recuperar la partida gracias a ese robo, porque ese robo hubiera sido otra diferencia más de 1k, así que estarían jodidos. AJ, I want to rewind for a second to that Gold Fury, to that takeaway from Hex Mambo. We saw the Spirit of the Mind wins, that giant dragon come out from the Zeros. It does tons of damage. I mean, how do you play that better if you're Zeros to make sure you secure the objective? Or is it a CC? Is it a frontliner issue? What could the Solar Scarabs have done better in this? Beats, eh? It has to come down to a comms issue there. I mean, Beats de Walker. Way back when, we're talking some of the olden times of Smite back in Season 4, Season 5, when we and Rival were doing objectives. Va a big rotation que se marcan aquí los tíos, ¿eh? What are we going to use to secure? Who's going to use the zone? We basically planned it out like a military operation. Que no vuelva a ser meta full Warriors y pero a ver, los Warriors pues tienen más sentido que los magos en la solo, la verdad. O sea, que estén tan rotos no, pero al menos que sean normales. Pero es que ahora mismo... De hecho, ahora mismo están bien, solo que los magos están más fuertes aún. Si ganan esto y clasifican al mundial, no. Tienen que ganar esto y mañana para ir a Atlanta al clasificatorio del mundial. Pero ese es el LAN. Solar Scarabs may be needing to clean a couple things up in the objective secure realm.
X-Mambo have drawn this thing right back to El torso hace trascendencia siempre, Soul Scarabs, I mean, you struggle against the Tartarus Titans. Da mucho daño a la trascendencia, pero es rarillo. Hex-Mambo, like, this may not be as big of a competition Da as you mucho expect, daño. But I mean, Solar Scarabs putting up a heck of a fight here against the #1 seed in Europe. and Pero va certainly showing Bloodforce why they're también a really veces, ¿no? ready Entonces to no take capea second. penetración. ¿Qué coño lleva este tío cuando hace eso? You think Solar Scouts have made maybe one mistake? There's a good hit with a good Aegis from Julio as well. A nice leash. Se le han llevado los escarabajos igualmente. Un poco rarete esto, ¿eh? Se muere de Walker igualmente, sí. Hasta luego. Esta partida, Julio, con Boss es mucho más fino, ¿eh? Es que es diferente jugar contra un asesino. El otro día estuvo contra un Loki, ahora está contra una Hell y está dominando fuerte, ¿eh? ¿Qué pasa, Robbie? ¿Pero cómo estamos? This is what Hexmambo are doing. The second they lose an objective, they always make sure they take something from it, whether it be a kill, whether it be a buff, whether it be a tower. Dicen un poco apagado, sí, normalillo, la verdad, para ser de zone y normalillo. No es muy común en él, ¿eh? Ir normalillo. They would have just let you have the objective, got nothing in return for it, and you would have had a free gold boon. Not with Hexmambo, everything comes at a cost. We're at 21, call it 22 minutes. The kill's still in the single-digit mark here, as only 2 towers have fallen in total here in game number 1. Se ha hecho el Brawler porque está contra una Hell y una Yemoja. Ojo. A ver, pues está Pudio también. Uy, tienen que llegar rápido, ¿eh? Pudio tiene que empezar a pegar hostias ya. De hecho, se está colando muy bien, ¿eh? El Sairjo está súper mal posicionado. Looking for a target, Fire Giant at half HP of Priel, dunks down in the backline onto Spudio, but Johnny has created Esa ulti creo que la da al Kha'Zix, ¿eh? Están super lows todos, pero tienen a Hell. Hell y Yemoja, ¿eh? Tienen mucho healing. Whiffs the ultimate just a little bit. I think it's safe to say that he didn't intend to land behind Spudio rather than on him. Julio's actually going to be the target here. Going to escape the clutches of Zeros and the rest of them, and then back again for the Hex Mambo. As Solar Scabs are looking to heal up. Look at this. Maybe catch out Johnny as he's pushing up this mid lane, but he's a Ratatasker with a full Acorn and a speed buff. Good luck chasing him. Yeah, no shot there. No ultimate down for Johnny. That's going to be down for just a little bit longer. And we saw the Solar Scarabs take a good chunk of damage, and if you look in the left-hand side of their health bars, De Zoni está buscándole el 20, lo ha conseguido ya. Ahora puede vaquear a por el starter, que es importantísimo. Tiene 1500 de pasta, así que tienen que ir con mucho cuidado con estos puleitos de Fire Giant random, ¿eh? Tenía pagado hasta las 6 kills del team. Sí, pero bueno, está como que no está 25-0, ¿sabes? Qué rarete. So you got everything you need to be able to deal with the healing from hell in combat. But you're right, it's the También Julio ha estado en 5 de 6, por lo cual ha habido mucha teamfight y por eso hay tantas kills. El Sobek también ha estado en las 6, ¿sabes? Pero por eso no es tan común. Normalmente él suele estar en más por su cuenta. Kha'Zix se ha troleado aquí muy fuerte. O sea, se ha metido en el tornado, luego se ha metido en el fuego y luego se ha comido otro castañazos, no sé, está reventado. I thought of it more as a dragon's spit rather than a dragon's breath. Think so? I mean, it's like air, right? It's like percussive. It's not. He's not like spitting. A ver qué pasa aquí. You know. Yeah, but how do you blow air that hard? I know he's a god and all. It's a dragon. Yeah, we're talking about what a dragon can do. As the Titans have been unleashed here on the right-hand side, quickly going to go down. Very little siege potential here. Possibly just trading out are the Scarabs and the Mambo, their respective Titans here, as the Solar Scarabs aren't really helping out their boy any. Parece que nadie va a conseguir pushear nada con esto. Silence, Chrome and Zeros would love to push down this tier 2 tower, but a little bit risky. I mean, we've hit that precipice here, AJ. 25 minutes where one team fight, you're losing Fire Giant, you're losing tier 2s, you might even lose a Phoenix. Well, they're going to be losing the Pyromancer here, Hex-Mambo, but they might trade that Ice Silence for it. Está muerto Silence, ¿eh? Soon, and down he goes, Rapio with the kill. So low.
Zoni tiene ulti, a ver cómo sale esto. ¿Por qué el Ecrom está ahí? Está muerto. Pues esto Fire, gente, ¿eh? Los escarabajos van ganando de 1K+, pero este Fire va a ser el igualar la partida, que da 2K de pasta al puto Fire este. Y ahora van a por torres y cositas, ¿eh? Porque Necro me estaba ahí en plan... Soy el solo laner con un Warrior. Ha sido rarete, ¿no? Algo rarete. Forfeit that position and just try and hold on this game for another 5 minutes, I'd say. Wait until the next fire giant spawns up, which will be enhanced, and then you can fight back into them. But for the next 3.5 minutes, sí, la han pillado. Y el problema es que en el Whirlpool no le deja saltar a la Yemoja. O ha puesto el portal al revés. Ha sido un poco raro. Yo creo que ha sido que no le dejaba saltar el Whirlpool. Se quedaban callados. Entonces no podía irse. Ya muerto. Gendal tiene pinta de guarro en 6 años, sí, sí. Le ha puesto un muro de Pris. Rarete, rarete. Sí, el de Zoni ni siquiera había ulteado. Ha entrado creo que con Blink. Ha metido un Blink 3 y ha tenido que irse porque estaba 1 de vida ya. Tal cual, ¿eh? Left lane tower goes down. Tier 2 is next up in the eyes here of the Hex Mambo. Johnny, ever playing the jungler, hanging around that tier 2 in the Rata late es muy frágil, sí, pero también tiene un engage muy fuerte. Lo que pasa es que el Thor en late es mejor que la rata en late. Pero la rata si te hace engage te mata, tal cual. Te hace Blink 3 y te ha matado, fin, ¿sabes? Pero si te consiguen meter el Thor primero un martillo, por ejemplo, o un poke con el 2-1, luego te ha jodido vivo, ¿eh? Pero es eso, la rata si te entra con Blink 3, te cruje. Encima va con Hydra, ¿eh? Se ha hecho Hydra de último. Con la rata. Para meter 3, básico, 1, ¡pam! Básico, muerto. ¡Hostia! ¡Un sub! Y arigato, un 0-4 mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice, malditos anuncios. Si por eso os suscribís, bienvenidos sean, gente. Que así apoyáis el canal, coño. ¿Os acordáis de que tenéis el tier 1 o que tenéis el Prime? ¿Os acordáis de que tenéis dinero en la cuenta, ¿no? Del banco y decís, venga, me suscribo. Se agradece, se agradece. Split fight, 3 on the left from the Mambo, 2 right down the center. The Solar Scarabs respond in kind. Deathwalker dishing out some healing, making sure the rest of the squad is topped off. Zero's got the ultimate online. Same thing goes for a ver qué tal el asedio, no lo tienen fácil, ¿eh? Space creating. No lo tienen fácil. Creo que van a jugar defensivo hasta el EFG, fijaos. Van a llevarse toda la jungla, va a llevarse farmeo, pero el asedio es muy complicado sin EFG. Creo que van a esperar al EFG y hacer un 3-1-1. Es lo mejor que pueden hacer. Nah, Sara Typhon seguro. Yo haría 3-1-1 o 2-2-1. ¿Sabes? No, lo que no puedes hacer es asediar donde está el Kukulkan. Entonces, como no puedes asediar donde está el Kukulkan, tienes que asediar a otro lado. Entonces, lleva a 2 a un lado, 2 a otro y 1 a otro. Intenta el asedio así. ¿Por qué? Porque el de Kukulkan ya no va a asediar, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Lucas con el Prime, muchas gracias, crack. Muchas gracias. Y Álvaro también con el Prime, con los 3 mesazos. Que se noten esos Primes, que la gente se ha acordado de que tenía el Prime y lo podía soltar. Gracias. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Pues básicamente EU cuando les apeteció a los pro players jugarlos. Llegaron. Porque no tiene más. La gente no quería jugar tanto Warrior y empezaron a aparecer magos que funcionaban bastante bien y ya está. Kulkamas y Mirdin, qué raro. Es troll. Es troleada, la verdad. Ir sin Mirdin es troleada. Porque literalmente... Bueno, a ver, es pensar que no vas a dar la ulti, ¿no? Un poco. Realmente.
Ahora aquí es muy distinto, gente, ¿eh? No es lo mismo asediar que pelear en la jungla. Y ellos quieren pelear en la jungla, fijaos. Están forzando aquí a pelear en la jungla. Johnny is over on the left-hand side, looking to wrap around the back as old adapting style play like he used to do. Echrome a bit lower there. Firechan has respawned. The fight started. Va a entrar el perfecto, el de Zony, ¿eh? Ya ves. Hace Blink 3, están reventados, se Chrome se muere y aquí va a caer a 3 personas. Ya está, te haces el FG y asedias todo. Es lo que pasa, gente. Las peleas en la jungla se ha colado el de Zony perfecto. Lo han hecho muy mal porque no tenían visión atrás. Y no puedes dejar que se te cuele ahí el de Zony, tío. Se ha colado demasiado free. Ahora FG, 2 muertos. Tienes que seguir asediando. Tienes 40 segundos para tirar literalmente todos los Fénix, ¿eh? Te da tiempo a tirarlo todo, tal cual. Y pizza y pataticas. Muchas veces se me ha dado, crack. Dice, gracias por hacer también stream. La plataforma roja. Gracias a ti por suscribirte, crack. Hacemos en todos lados, donde podemos, gente. Bien forzada, ¿eh? ¿Quieren Phoenix ya? Bueno, van a Phoenix directo. A tomar por culo. No hacen ni triple Phoenix. Hacen un Phoenix, fuerzan beats y a tomar por culo. Ha durado. Ha durado. Sí, pero en Facebook ahora no estoy, porque como se me había petado antes, no he enchufado. Una pena, porque me gusta estar también en Facebook, tío. 3-4 viewers de Facebook siempre están súper contentos. ¿Cómo ha durado tampoco el titán, eh? Que ha durado nada, tío. Hay veces que hay ciertas setups y cosas que explotan al titán de una manera, y hay otras que dicen, es que no podemos asediar, 3 Phoenix down, es imposible asediar, no sé qué. Y aquí llega la gente y es como, hostia, 2 segundos, literal. Se chupi con el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Y si el tutorial, quiero mis puntos. Sí, claro que sí. Ha ganado Scarabs, ¿no? Vale, pam. Venga, chavales, todo lo que habéis aportado por Scarabs, a chuparla vuestros puntos. ¡Viva Mambo! No. Uf. La música, tú. Uf. Salvado por la campana, cabrón. ¿Qué significa el 1 ante tu nombre? Era la apuesta que habías hecho. Habías apostado por el 1. En la predicción. Grave Marcellaba. ¿Cómo la ganan? ¿Tienen que clasificar? Sí, tienen que ganar todo. O al menos ganar todo menos perder en la final. Luego ganar final de losers. Y ya está. Básicamente. Porque mirad, ¿vale? Está esto. Ahora estamos viendo... Vamos a actualizar aquí. Ahora estamos viendo este partido, ¿vale? Mambo contra Scarabs. Si gana Mambo, esperemos, pasarán aquí. ¿Vale? Winner del match 11 contra winner del match 12. Que esto será mañana el segundo partido. Y luego jugarán losers el primer partido, que son los que hayan perdido hoy, de estos dos. ¿Vale? Que son, pues aquí serán Solar y deberían ser Tanuki. Ya se verá qué pasa, pero debería ser eso. Y jugarán eso. Luego jugarán los winners. Y luego la final de losers, que será el que haya ganado de esos dos, de los Solars y Youmi, por ejemplo, contra, pues Warchi, porque Mambo ya haya ganado, por ejemplo. Y el ganador también clasifica para Atlanta. Porque solo pasan 2. Es una competición con bastante reñida para la cantidad de equipos que hay. Hay como 10 equipos. Y realmente solo pasan 2. Es justo de cojones, ¿eh? O sea, tienes que estar en el top 2 de tu región para ir. Bastante tocho. ¿Cuántas personas te están viendo en YouTube? Va variando. Ahora mismo hay 300 y pico, pero cuando estábamos viendo el partido, 400.
Está muy bien, hay mucha gente. Ya, le pasa a mucha gente, López, ¿eh? Todos lados aunque no lea. En realidad leo todos lados, ¿eh, Sergio? Bueno, el Facebook no. Facebook no lo leo porque no puedo abrirlo en una pestaña aparte. No me deja. Está bugueado el puto chat, ese está más mal hecho. Pero leo TikTok, el YouTube y la morada. Sí, sí que hay, creo, Tremolón. No sé cómo van ni cómo funcionan, pero creo que sí que hay. Y en TikTok ahora mismo no estoy en directo, pero porque no he abierto el directo después de caerme. No, no, si pierden la última, van a la final de losers. Pueden volver a ganar. Es decir, si no pierdes nada, clasificas. Pero si pierdes una, puedes volver a poder clasificar. En final de losers. Así va la eliminatoria, Miguelito. Dan oportunidad de loser bracket, pero si estás en loser, una vez pierdas el loser, estás fuera directamente. Así funciona la loser bracket. Sí, creo que todos los equipos, si pierden dos, están fuera. Básicamente. Puedes permitirte una derrota en todo el torneo. Máximo. ¿Eh? Casi eso. Ángel con el tier 1 crack. Un sub. Muchas gracias por apoyar el canal. Grande. Thank you so much. Muchas gracias. Vamos, tiene que ganar dos games más. Tiene que ganar este game para que sea un set y luego tienen que ganar un set más. Uno más. Este set deberían ganarlo aquí ya y luego tendrá que ganar un set más de dos posibles que le quedan. Pero si ganan el primero ya no tienen que jugar el segundo. Pero eso será mañana. Together pretty often. Hex Mambo, we know, very adept at farming. Scarabs, if we didn't know it, we've learned it today for sure. Very adept at farming. But eventually the kills really did start. No se escucha. Ya estaba mute Jair. Bueno, Fabián. Pongo mute de sonido cuando hay canciones y tal. El rival más duro para Hex Mambo en este clasificatorio. Warx. Los Scarabs no están mal, ¿eh? El otro día dieron un poquito de pelea a los Warx también. En Atalanta jugarían contra los 4 de SPL que no han clasificado y los otros 2 de NA. Es decir, en el clasificatorio del mundial hay 8 equipos, gente, de los cuales pasarán 4. Hay que ser top 4 de ese torneo para clasificar, por lo cual tienes que ya eliminar a un equipo de SPL, básicamente, para ir al mundial. Pero es que así funciona el mundial. Hay 8 equipos en el mundial, así que vamos a ver lo del Heimdall, que por aquí se ha visto random el Heimdall, ¿no? Ah, está ahí. Vale, vale. Está un poco raro uno posicionado. 1v1 to the hell out of everybody and won the game for his team. It was, okay, here's Spudio, and he gets this kill because there's Johnny and there's Cozy who are creating space for him. Or here's Julio who gets this insane kill that was set up because Johnny and Rapio did a lot of damage. Like, it really did feel like the team was playing as a unit. You can kind of see that spread out in their damage, right? The people you'd expect to do a little more have it sprinkled on there, but it did feel like the team was playing as a unit. And unfortunately for the Scarabs, despite the fact that they can farm real well, it only
fared so well when it came to a full-on grouped up team. Bueno, vamos con el segundo game, gente. Espero que ganen. The Scarabs showed they could keep their gold even ahead at times, but the fighting never really came online. They were never able to say, Y aunque no nos den show, queremos que gane Mambo, gente. El show ya en el mundial, gente. Aquí a clasificar, cabrones. See what they'll be able to do. They're going to stay first pick as we jump into game 2. Maman, Chernobog, Poseidon get banned out on their side from the Scarabs. Other side, Opwash, Thoth, and the Athena. Leaves open just a few things, and Raijin is going to be the #1 go-to. ¿Qué audífonos tengo? Me compré unos Sennheiser 560 o algo así. You know what? Hey, lock me in, Hachi, and not think twice about it, right? Doesn't matter. There's other gods, like we know Ikhrom's Heimdall's really good. Does not seem to bother Spudio whatsoever. Hachi's available. Grab him up. Yep, the extra range, the safety, the hard carry potential later on with the attack speed stem. All good things in this current meta, which means Hachi's always going to be top of the tier list whenever available. But the Heimdall, very safe as well. That's going to be right there in that safety category over in dual lane. Pair with a Fafnir. Now your objective threats. ¿El Chrome en qué equipo andaba? Pues en el de Scarabs está. Predicciones ahora cuando acaben los Pixibans. Por cierto, estoy tapando Heimdall de nuevo, ¿eh? But you're playing for late game, right? You want that draconic transformation to give you the coerce, the team-wide attack speed. That's when your objectives start looking real clean. Voy a darle a predicción, si total, que manda. Si hay que votar por Mambo, si no estáis baneados. Gets locked in alongside that Ganesh. This catches me off guard, and it would maybe catch me a little more off guard if it weren't for the fact that it's Zeros. If it was literally any other mid laner, I'd be like, oh my god, Shelly. Ha habido un momento que alguien ha apostado, gente, 100 en contra de los Mambo y ha puesto que la apuesta la pagaban 1 a 5.000. ¿Te imaginas que ganas apostando 100 y ganas 1 millón, tío? Not bad, ¿eh? Ni la lotería, cabrón. That's true. The issue I'm having, though, is that the Scarabs weren't able to get to that late game last game, right? So you're picking more gods that need to get level 20, need to get itemization to really hit. Agni solo. El otro día se lo jugó el Julio, sí. Así que posiblemente vuelva a caer. Around level 4, not so great. Level 5, you get your bomb. Now you can ¿Estará contra qué? ¿Contra Rain solo? ¿O contra Cronos solo? Contra los dos está bien, supongo. Ahora vengo. Antes de que empiece. Solar Scarabs trying their best here to get to a game number 3 against the Hex Mamba. You got Dimes, you got Alpha Jackal, and the Solar Scarabs have a plethora of comfort picks. You got Apriel on the Dodgy, Kronos and Zeros. You've got the Heimdall and the Ikhrome. It seems like the Solar Scarabs have completely neglected the meta in this case, thrown their hands in the air. We'll accept the Raijin, I guess. And said, you know what? Let's just play exactly who we're comfortable on. Let's play our game, see if it pans out. I mean, there are 3 things that are certain in life. Death, taxes, and Zeros picking Kronos at some point in a tournament. That is just a guarantee fact of life that is going to happen regardless of whether Kronos is better or not. This man loves this pick and is probably one of the better players in the world at this pick. Silence looking for a steal, doesn't get it, and now he's in trouble. And a tough spot here is going to slow the enemy opposition. It's got to be enough. Spudio and Kha'Zix don't have the movement speed to catch up to the Fafnir. Steal didn't go off completely as planned, but at the very least, hi-Silence did not give up his life for it. I want to go back to Zeros here on this Kronos. We've seen, never mind. It sounds locked down. The body blocks are perfection from Kha'Zix, and Spudio ends up making hi-Silence pay for that ill-fated step forward. I mean, I love body blocks, Alpha Jackal, and Kha'Zix just put on a clinic. Oh, it is one of the best things in the world when you're playing with somebody and you two just trap them up against the wall and there's something that they can do. It is probably the best feeling in Smite when you do that. It was just a little bit BM there, as Ikhrome was also dropped to under half HP. All right, now, Kronos. We've been seeing pretty much a standard mage build appear, right? You've got the insert starter here, Book of Thoth, Divine Ruin. You can kind of make a couple choices from there. Is Kronos looking to continue down that path that other mages have paved before him, or maybe go a couple rings, or what does that look like?
I think Zero's in the past, what he's done is he's got into a very traditional mage style build with maybe one attack speed item on there just to give him a little bit of boost because of the accelerate passive. So I wouldn't be surprised if he just goes in for a standard mage build here. Goes for the Book of Thoth and gets a Polynomicon at some point like he did in the last game. Maybe gets one ring. I wouldn't be surprised if he gets a Telkine's ring, just for a little bit of extra sustain. But there's so many different possibilities that you could do with this Chronos, like you pointed out. Zeros is just he's gonna surprise us. He will. That combination of Zeros and a Prio with the Dodgy and the Chronos, that's a lot of damage. Pretty much throughout the entirety of the game, you're going to be doing plenty of shred and plenty of burst damage as well. So keep your eyes on that middle. Gente, pestañeo y me lo pierdo. ¿Qué ha pasado? Likely both these solo laners going to be. ¿Qué ha hecho? ¿La típica de voy a invadir y me muero o qué? ¿Ha sido esa o qué? No, but Julio has played this in the past actually, and he's done quite well on it. He's mostly played it in ranked, vale, a little bit of fun, but I think there's been 1 or 2 games where he has played it in a competitive setting and has done extremely well with it. My key point. Es que el tío está invadiendo todas, o sea, evidentemente tiene que haber sido eso. Joder, es minuto 2, ya ha muerto el support. You have a look at their jungler, you have a look at their solo laner. They're both good AoE control gods that are suited for the late game. Alguna vez tenía que salirle mal, ¿no? Good single target lockdown, good burst on single targets, good for that early game when you're looking to pick people off. It's a very well-balanced composition here for the Solar Scarabs that can do well. They just need to get off to a much better start than they have done in these first 3 minutes. Isound's dissuading the Hex Mambo from grabbing the shield buff. E-Chrome has joined the support on the left side of the map here. It's going to be a coin flip. Who grabs it? Isound's going to pick up the shield buff. On the flip side, though, AJ, what does Hex Mambo's draft looks like in terms no, por la patata. No iba a mear. A quitarme los zapatos. Bueno, las bambas. Zapatos no. Y ponerme las zapatillas. Y a por patata. Hecho de todo. Ha sido un viaje productivo al mundo exterior. It kind of worked. So Hex Mambo, they are very well suited for picking off somebody in that mid. No, yo el que gasta en agua. You have a look at their composition. It's very good. Estamos mal de agua. Target focused from Kha'Zix and from Johnny specifically. So wouldn't be surprised about level 9, level 10 is when they start looking for a very aggressive pickoffs, especially onto Isanus, who is level 3 by the way. Very juicy target for them to just keep further down on this faff there. But then, late game, they got good control still. Julio's going to be their big AoE control god. Then the rest of them is just going to be focused on the single target. Whew, Deathwalker taking a ton of damage. Julio, excuse me, not Julio, Johnny goes up in the air and easily secures a kill onto the solo laner. Brio might be in a tough spot here. Up on the palo, Julio just... No puede hacer nada, contra el Agni. To dash back in aggressively. Johnny yoinked back in. But nothing for Nadie puede hacer nada contra el Agni, es el mejor del juego. Certainty of bombs raining down upon his head. Hex Mambo grab a second kill and throw it on their all-star jungler. Yeah, and so far they are in the lead about 700 gold. It's what you would expect from somebody, a team that's got this many kills. Is Zeros forced to rewind in the mid lane. They're gonna try and damage him again. Oh, Zero's in a tough spot, but Johnny a little bit off the mark with some of the abilities. Rapio chugging. Estos son recuerdos del Vietnam, Sirehouse con Cronos, tío. Literalmente, solo jugaba Cronos, ¿os acordáis el año pasado? ¿Toda la partida con Cronos ya pestando? 56 seconds left on it. It's actually shorter than you first realize it to be. I mean, probably because he's got the 10% coming out from these Sands of Time. It really does depend on what, buff he got from the masks. Because if he got a red buff that's powered with blue buff, that's an extra 10% CDR. Y el Morrigan también, main. Yep, great point. Got a little bit of extra CDR on board for Zeros, which means the Sí, pillaba el Cronos y no hacía nada, tío. And anticipated typically a much longer cooldown. It's going to be a little bit shorter. Same thing goes for Johnny though. He's going to have those beads and blink online in under a minute. Same thing goes for the ultimate that has just ticked back in that blue diamond on the right-hand side of your screen there. Spuddy and E-Chrome going at it here on the left-hand side. And once again, I mean, this kind of feels like ¿Cuál es el topic de ADC? game where neither one of these squads were particularly apt to step forward and pick something off. But if Johnny or Prio se está jugando mucho Hachiman porque tiene el 1 ranged, tío. Mucho rango. Es mucho daño. El 1 está roto.
harass Rapio a little bit more in this mid lane. He had a free game. Heimdall, los players que lo saben usar les gusta bastante, pero no es muy común. ¿Y qué más estamos viendo, gente? Alguna Istar, aunque no muchas. Un Balanken. De todo un poco, la verdad. Cherno está bien, alguna Nur. Now it's a full-on rotation from the Hex Mambo onto the Gold Fury. You knock out the support just a little bit, and Hex Mambo say, we got to get something going here. Immediately turning on to Zero's. Rewind is up and gets Zero way out of dodge there, but April has been put down. Silence is going to become a dragon and likely leap away. There it goes. Hex Mambo still... Madre mía, tío. Only Spudio really looking worse for the way here. Johnny with the finishing touches, and Rapio just rushes over. Va con Brain la Dai, tío. Literalmente se ha comido el silencio de Ganesha y ha muerto sin hacer absolutamente nada. Ha estado 3 segundos del silencio así. ¿Por qué me he metido? Joder. ¿Qué ha sido eso? Llevo muchas gracias por los 9 meses, crack. 19 Prime. Que se note. Y ahora muere el Chrome de gratis. Partida muy distinta a la anterior, ¿eh? La anterior los escarabajos iban por encima todo el rato. En estas 2K arriba los Mambo. 5-0 en 8 minutos. Mucha actividad. Vemos a Lezoni mucho más fuerte y activo. Yeah, Hex Mambo game number 1. We're like, okay, Solar Scarabs, just gonna, gonna take it slow. It's gonna be fun. We're gonna, see what you're all about again. See if there's anything new. Oh, there's something new? Okay, just foot on the gas straight away. Into 4th gear from minute number 1. And it all starts with them punishing iSilence for something he's been doing probably for about half a year now. Just trying to annoy and take away a tiny little bit of farm at the beginning of the game. It's finally come undone for him. And look at the snowball effect that's happened from it. The tiniest of butterfly wings affects avalanches in the Alps or something like that. As the Hex Mambo, yeah, I think that's the phrase. Still looking at this Gold Fear on the left-hand side. Rotations going over to the duo lane. Está hablando con Quinta. Not super far behind of Johnny in terms of just about on par. Mira que Herbaneo si gana Solar. Sí. Pero te vas a salvar, ¿eh? Porque las mambonetas son benevolentes. Dharmic pillars have been dropped by Kha'Zix. Doesn't really connect with anyone though. Silence slows down the elephant. April looking to pull back in. 2 only grabs 1 though. Spudio annihilates the dodgy. Rapio's made the rotation as well. So much damage behind this. ¿Tienes alto ese tío? It's just going to be a question of the target. Silence able to leap away from danger. Throw a little attack speed onto E-Chrome because why not? Heads right back into the fray though. Hex Mambo able to snag a Preel at the very least. Ojo, Jair, bienvenido a los Warchimaníacos, crack. Con la membresía, que se note. No sé cuántos miembros tenemos ya en YouTube, pero unos cuantos, ¿eh? Entre lo que le están suscribiendo y que el otro día hubo regalos y tal. Tenemos unos cuantos miembros en YouTube, ¿ya? Buscando hacer la competencia, tío. Se agradece un montón, Jair. At least another 4 minutes, probably at the minimum, before Deathwalker can get involved. Level 11 Raijin Spudio dropping a half HP. April's right around the corner, has that teleport online, inherent in the kit in the dodgy. Can definitely 100 to 0 at this point. And maybe not actually, hasn't finished off that second item quite yet. Level 10 va la de ahí. Probably a brawler's beat stick there. Level 10 va Ganesha. Kha'Zix would love to grab a shield buff for the first time, perhaps, this game for the big Ganesh. Doesn't happen. Now April's having to teleport away. We haven't seen too much of April in these fights. The first fight, he goes in, gets silenced out before he can go onto the pillar, and then dies. La Dai hasta que no consiga el Beats, tío, no va a poder ni jugar.
when he tries to pull somebody in, it's just been, well, there's a CC immunity there, CC immunity there. I pulled into Ganesh, but that's actually detrimental for me because now I'm getting silenced. It's been difficult for him to influence this match, and Deathwalker getting influenced on by Johnny right now, but gonna retreat. Tienen que pirarse. Ha sido un un poco pocho. The pros and the cons, I suppose, of this solo lane mage build. The pro for the mage is you're much tankier. The con for the enemy jungler is you are much tankier. Well, he's not going to be that tanky right now. If you have a look at his build, he's not got much in the way of physical defense just yet. Probably just the start of it coming out from the... Esta es la primera partida que Hexmambo... Bueno, una partida muy distinta en la dúo de antes, ¿no? Con Heimdall siempre están dominando normalmente. Estudio 3-0-2. Tiene que dominar ese 1 contra 1. Might be in a tough spot here. Kha'Zix has some lockdown. Nice stun there from Zeros to keep the support healthy and topped off here. Zeros and iSilence hovering around this tier 1 tower. Pyromancer is going to respawn in just a few moments here. Puede que se lo haga a Wintry luego el Absolution. Pretty much all across the map. Except for the solo lane, only that one kill on the Deathwalker has really made it. Pero no tiene por qué hacérselo. Might be huge. As the Hex Mambo have been slowed down from iSilence. Kha'Zix is falling low, but plenty tanky. Rapio in the home sweet home. Tanky, plenty of damage. Switches targets to iSilence, who is not going to die either. El Rapio está pegando durísimo, ¿eh? Were disjointed a little bit ago, or maybe in the last game, and feels like Hex Mambo haven't really been able to sync up CC or damage. Yeah, it was in the previous game where I mentioned that the Scarabs, one of the final fights they had was very disjointed. Muy bien, Mambo aquí, ¿eh? The target selection there for the Hex Mambo, I think it was good to initially go into Zeros, but the second he uses his beads and his accelerate to get out of there, the target has to switch almost on a dime to iSilence at that point to be able to get a kill onto him. Sí, eso es el Haser. Aunque Legron fuera level 3 no ha podido hacer nada. Porque su support iba muy under level. El parche nuevo 10 entra el martes, ven ya. Parece cosa fea, Klenox. And the Solar Scarabs, kudos to them for drawing this XP lead to just about nil. Even in solo, even in jungle, even in mid. I mean, even iSilence has climbed back to just about even with Kha'Zix. Ya quiero probar el nuevo dios ballena. Ganitas, ¿no? De convertirnos en ballena. Yeah, so far, it's not been the worst in terms of experience for the Solar Scarabs. It's just been a bad experience for them. Bad experience with Zeros as well. Force Rewind once more. Getting full value out of it, but look where he is in the middle of the Hex Mambo jungle. Madre mía. No reversal. Johnny with a couple auto attacks and the help of his pal. O sea, take down Zeros. It's going to be a power play 4v5 for the next 30 seconds. ¿Era una ulti necesaria? Porque literalmente después de esa ulti le iba a caer un dot de Baba Yaga y iba a morir. Entonces tenía que ultear. El problema es que ultear la llevaba a la muerte también. La última Yaga es lenta de cojones. Porque tarda en pegarte la entera 5 segundos. Es mucho. Pero el daño que tiene es brutal. Bastante YOLO esto, ¿eh? Se le ha acabado llevando Mamo, pero muy YOLO. And nothing doing it. Rapio is going to take out the jungler. Silence in a tough spot here. Hex Mambo running down the enemy support. Pops into that dragon form. A leap away might save the life of iSilence, but no. Ha muerto Rapio ahí, se ha flipado. Right back around onto Rapio though and finds one for himself. And the Solar Scarabs finally erase the 0 in their kill count. Yeah, it's no longer Zeros. It's just 1-0 on his assist column, but 1-1 and 0, finally managing to get a kill for the Solar Scarabs, although kind of handed to him a little bit by Rapio, as he goes a little bit too deep into the jungle there. But that's just a little bit of a teaser of what Zeros is capable of doing on this Chronos. And as you know what Chronos does, he just ramps up consistently throughout the game. He gets more and more deadly, gets more scary as time goes on. Mi loco, yo no sé si es que estás spameando el F5 para que te salgan tanto anuncios, pero... Literalmente están puestos automáticos como siempre. Lo que pasa que ahora en Navidad y habrá más.
Viene Navidad, diciembre ya sabéis cómo es, pero siempre están automáticos. That gold lead has slowly been trickling away from the Scarabs and into the pockets of the Hex Mambo to the tune of about, let's see, 50, 20, 2,800 or so. Tower still online though. In fact, Hex Mambo currently ailing with one less. Me suscribo para no tener anuncios de otros canales que miro. Ya, pero no todo el mundo puede permitírselo, Boomer. Y hay gente que a veces puede permitírselo, pero no quiere. Y ya está. Es respetable. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Ahora, que luego no se quejen de los anuncios. So Solar Scouts have sort of stemmed the bleeding just a little bit. They're starting to maybe get to a point where they can. Es lo que hay, es lo que hay. La cosa es que si no fuera por anuncios y por la gente que apoya, literalmente yo no podría dedicarme a esto. Que es así, que no es una cuestión de querer, ¿sabes? Es de necesidad también. Es tal cual. Si la gente, o sea, yo soy un mendigo, gente. Yo dependo de la gente para vivir, literalmente. Si la gente no me ve, no gano dinero. Es así. Tiene que la gente darme su dinero para yo ganar dinero y que me vea además, ¿sabes? Cuando te pagan por anuncios, no hay como un... se lo llevan los escarabajos, troleada. It has been the story of steals here as April takes out Rapio. Is going to pay for it though. Julio with a flame wave to annihilate the jungler. Johnny shredding through the enemy team. Dashin Julio sabe cosas. Bien hecho, hombre. Así sí, tío. Así sí. O sea que para que el Julio no me flameara por tirar Dashin tendría que haberme hecho un Agni a full defensa. Ahora lo entiendo. Ya se lo recriminaré ya. ¿Ya se lo recriminaré? Pues supongo que sí, Bobby, porque no se lo hace, ¿no? From that little engagement to Hex Mambo ever so slightly as they extend to 11-2 ahead in the kill department. 19 minutes into the game. It's looking comfortable for Hex Mambo, but maybe just maybe not as comfortable. ¿Y no paga por espectadores? O sea, por los anuncios que se coman los espectadores. Si no hay anuncios, no hay dinero. ¿Cuánto ganas al mes de anuncios? Depende del mes. Depende del mes, es muy random, la verdad. Es muy random. A lo mejor un mes hay $1.000 de anuncios y otro mes hay 500 y otro mes hay 1.500, no se puede saber. Es depende. Es depende de los meses. En Navidades se suele pagar mucho más. Suelen ser buenos meses. Y también depende mucho de cómo haya de viewers, de cantidad y todo eso. Es como complicado. Es complicado el tema de los... de esto. De los anuncios. Es como YouTube, que no sabes de qué te paga ni nada. O sea, te paga y pues ya está. Pues tú lo disfrutas y ya está, ¿sabes? No sabes ni cuánto te pagan, ni por qué te pagan, ni si te están pagando bien o mal. Tú coges, lo aceptas y no sabes nada, ¿sabes? De la suscripción al menos sabes cuánto te llega. Dices, me llegará pues $1, $2, lo que te sea de cada suscripción. Pero del otro es como de anuncio, por lo que nos saca los cojones te pagamos, ¿sabes? YouTube paga peor, ¿no? No, de anuncios paga bien. Creo que, o sea, paga peor respecto a la cantidad de views que hay, sí. Pero es más fácil tener más views en YouTube que en Twitch. Entonces depende. And now they're going back towards the fire giant, started up by Kha'Zix. Spuddio and Johnny putting in the damage for it. No one from Solar Scouts is back to base, so there's still been a 5 versus 5 here, but they gotta act quick. Fire giant down to half health. Mierda, Shadowban. Gonna use it now, not to secure. Rapio does the same exact thing though. Kha'Zix takes a ton of damage from Zeros, who has to rewind. It's gonna be a 1v1 versus Julio. Meanwhile, in the backline, April up on the Palau, only snagging Johnny, who's gonna be completely... Mucha gente reventa, pero no muere nadie, ¿eh? By the dodgy ultimate still. I mean, 100%. Everyone on the map is living. There has not been a single death in this engagement, despite the back and forth, despite the
15k damage that's just been dished out over the last 2 minutes. And both these squads playing it on a knife's edge here. And if you're Solar Scarabs, you're very happy with that. In fact, you're ecstatic about the fact that Exactamente, Benja. Básicamente, por eso se gana también más de anuncios estos meses y eso. Porque hay más promociones, hay más cantidad de anuncios y más variedad de anuncios. Entonces, pues saltan más. Cuando no hay anuncios que mostrar, pues simplemente Twitch no los muestra. Ojo, macho, con Twitch. La plataforma morada. ¿Sabes? Nada, nada, gente. Shadowban. Todo el mundo a suscribirse, que este mes no cobramos con la tontería, tanto hablar de anuncios. Mambo following up the retreat here from the Solar Scarabs. But with Spudio over on the left-hand side, it might be ill-advised. Well, Beacon is going to spawn in just a second, and it is going to be captured here by Hex Mambo once again. Give themselves just a little bit of extra objective damage onto those structures, as well as a tiny bit of movement speed. It's very significant amount of movement speed as well. It's about 1% per stack of that beacon that they get. But I think they have got all three. Walker didn't do too much damage there to Rapio. You saw all three of those percussive blasts connect and just really wasn't too much oomph behind him. Walker mainly being used for some of that CC in the ultimate, in the kit. Or now, at the very least, as Hex Mambo still sits. ¿Tienes una pantalla? Sí. No, me gusta rezar. Me puse una pantalla aquí arriba, gente. La secundaria me la puse arriba y ahí tengo la otra aquí, la del otro PC aquí. Ya sabéis que yo uso dos PC. Estaba mirando una cosa. Esta pantalla es God para ver anime. Encima me puse arriba la que es pantalla de 34 pulgadas, creo que es la curva esta, tío, ¿sabes? Que es ultra wide. No, tengo dos teclados, tengo este teclado. Uso este inalámbrico para el otro PC. Pequeñito y cómodo, ¿sabes? One of the signature relics of an ADC, the Beats, still has the Aegis online, however. Beats are going to be down for 160. That's good. Warchi, ¿tomas mate? No. He visto Jutsu. Me falta algún capítulo que ver. Pero estoy viéndolo, sí. Está guapardo, cabrón. One Piece lo llevo al día menos el de mañana. Que no lo veré hasta mañana o pasado. Well, there is going to be the pressure on this tier 1 tower, like you did mention. Hex Mambo going to push in here. The Titan's going to allow them to do so, and Solar Scabs, they forfeited this, because Kha'Zix wants to go aggressive to engage his fight. Silent caught on the Dharmic pillars, and Ikram silence as well. Zero's low, forces you to qué buena ulti de caballito. Y el Sirehouse, aunque hubiera ulteado, estaba más muerto que la hostia. Porque ulteaba y iba a acabar en medio de todo el mundo, ¿sabes? Buena pelea, la caballería. Ganesha es un personaje, tío, muy bestia, ¿eh? O sea, lo que aporta la ulti de Ganesha es una brutalidad, tío. Me parece una locura. No, manga no veo. No leo manga. Bueno, no me rayo mucho, senior, para eso. De hecho, este teclado podría usarlo en varios PCs, pero me da igual, ya va bien así. Hex Mambo, they're not going to care about the fact they take a little bit of poke there, because they got Fire Giant. They're going to heal that up right away by backing over the base and spending all their hard-earned gold. Full builds are going to be across the board here for the Hex Mambo, or maybe just one item is still needing a tier or two. AJ, if you're the Solar Scarabs, you've been watching this game bleed away. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? No lo sé, la verdad. Supongo que el día que nací, ¿no? Y también fue el vuestro. Porque nací, gente. Porque nací. Di la boda y te quítate problemas. Ya. No, pero tengo Ukita aquí al lado y es por... porque no se venga arriba, ¿sabes? Pero no, estuvo muy bien la boda, la verdad. Probablemente la boda fue, ¿eh?
then you Probablemente can la start boda. thinking potentially about, okay, we can do this, we can do that, we're then going to control this game. Ya te está mirando feo. No, no me ha escuchado, creo. Está escuchando un podcast, por suerte. Can't speak right now, but how Hex and Mambo have been playing, and the fact that they are 10,000 gold up near enough, you kind of just have to hope that they make mistakes, and that's not what Hex Mambo did. Muestra fotos de la boda. La boda se hizo en directo, tío. Taking out a pyro on the right-hand side. Chaval. Left-hand side. Put a runic bomb in their pocket for later. And have completely cleared the map. All that's left. Aún no había multi-stream, por eso. Un Lucky. The Solar Scarabs will once again find themselves in the same position they did in game number 1, defending 3. ¿Cuánto llevan juntos y cuánto de casados? Pues de casados nos casamos en septiembre. Y juntos, pues yo qué sé, 9 años. Por ahí. Julio ha muerto por ahí, ¿eh? Está volviéndose muy loco. El Deathwalker se le ha ido la perola. Pero a ver qué pasa aquí, ¿eh? Porque el Spudio está fricasteando. El está matando a todos, claro. Claro, claro. ¡Hostia, los críticos, tú! Hostia, el Spudio ha fallado todo ahí, el cabrón. Madre mía, hijo puta. Pero GG, esto es partida ya, yo creo. I think they just end the game here. 20 seconds on Deathwalker is the nearest respawn time, but they have minions pouring in, they have their support, they have the 2 highest damage characters in their composition, and it's going to be a clean 2 over to Hex Mambo as they take this game in 28 minutes. Pues GG, gente. Mambo muy dominante aquí, como se espera de Mambo, la verdad. Siguen siendo muy superiores que el resto de equipos. Y bueno, yo creo que vamos ahora con un partidito también muy interesante, ¿eh? Se viene Warx contra los Tanuki. Que los Tanuki hoy han jugado muy dominante con los Bolts. Y Warx el otro día, su primer game no fue muy bueno, pero el segundo y el tercero al parecer sí. Y el otro día, el jueves, de hecho, Warx estuvo jugando increíble. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal ahora? La verdad, contra Tanuki. Esperemos que lo haga bien y esperemos que dominen, ganen 2-0 y mañana nos den un espectáculo de la hostia en el segundo partido contra los Mambos. La verdad, quiero ver un Warx contra Mambo, no te voy a engañar. ¿Ya ha jugado Julio chat? Pues Neo, justo ya es cuando ha acabado. Mira que pone aquí. Hex Mambo Victory. Elegimos predicción. Uy, 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 300.000 puntos que nos llevamos los Mamboners, gente. Uy, Anthony había apostado 150.000 por Scarabs, tío, Anthony. 150k en serio por Scarabs. Está baneadísimo, cabrón. Venga, hombre, Mamboneta. No sé si baneado no estás, pero arruinado sí. A tomar por culo. Mamboneta, chavales, Mamboneta. Se celebra. Imagináis que ganaba gente, ganaba 1 millón, ¿eh? O sea, era arriesgado, muy arriesgado, ¿vale? Pero, oye. Ganaré, ganaré, gallina cenaré. Winner, winner, chicken dinner, ¿o qué? ¿Estás jugando al PUBG o qué? Tía, esto no lo hemos visto cómo se lo cargaba, ¿eh? Pero ha ido y se lo ha cargado de un cate. Y luego, pa. Pa. Porque el puto Spudio ha fallado todo, el cabrón. Ya tengo puntos para entrar al clan. Bueno, Anthony. Ha sido una apuesta y te has arruinado la vida. Ya sabes, no vuelvas a apostar nunca más. ¿Veis, gente? Acabamos de sacar a un tío de la ludopatía. Muy fácilmente. Muy bien, muy bien.
Salvado, gente, salvado. Iré a seguir trabajando, gracias por el stream. Venga, tío. Preskilex, que vaya bien. Ya, pero bueno, Dimon. Están contra la mamboneta, tío. Voice pack, no, son... sí, son viewer points. BP son viewer points. ¿Te imaginas que te dan 5000 voice packs, tío? Bueno, tú dame, ponme 5000. Para el mundial cambiar el metamagos en la solo. A ver, han metido cambios para que así sea. ¿Va a ser suficiente? Ya se verá. ¿Y este perro? ¿Y este perro aquí? Anda, pero si hay un perro. Si hay un perro aquí. Venga, chavales, que vaya bien el curro. Vamos, Cursa, a ganar, güey. Queremos un duelo Mambo versus Wars. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Queremos aquí un Mambo contra Wargs que nos dé mucho espectáculo. Porque si no hay Mambo contra Wargs, sería un Tanuki contra Mambo. Mambo gana fácil y se acabó el espectáculo, ¿sabes? Un Mambo Wargs tiene que estar muy guapo, tío. Perro pesado. Quiere mimos el perro este. Oy, 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 oy. Oye, este perro, este perro, este perro. Sí, hubo un bug raro de los cofres. Hace mucho tiempo pasó. A Cory es un tema de que primero te meten contra bots los primeros niveles para que aprendas a jugar y luego no hay suficientes jugadores nuevos como para que te toque gente mala y te tocará gente de mucho más nivel que tú porque acabas de empezar y además te tocará contra mucha gente que además son hasta Smurf porque se están creando cuentas nuevas. Entonces es un problema, pero es que es lo que hay. Es que no hay suficiente gente nueva, Cory. Es una putada. No, no creo que eso esté muy permitido, Juanca. Efectivamente, a Cory. Así es, así es. Por eso y porque no estás suscrito al mejor canal de Smite. Que eso también influye. Aprovecha, aprovecha el dinero que te ha sobrado de la suscripción. Bueno, vamos a ver qué tal, gente. A ver, me gusta ver esto bastante, ¿eh? No os voy a engañar. Hay hype, hay espectáculo y encima... Es que está guay, tío. Siempre vamos con la mamboneta, eso sí. Ahora toca los Wargs. Es un poco menos emocionante porque a la gente le gusta ver a Mambo y a Julio y tal. Pero a mí me gusta ver todos los partidos. La verdad. Mañana volvemos a tener Mambo. Es que mola tener Mambo todos los días, ¿eh? Al menos un partido de Mambo todos los días está guapo, tío. Se lo han montado bien, no sé. Está guay. 4 partidos, ¿eh? Sí, han ganado los Mambo. 2-0. Facilito. Ahora viene Wars contra Tanuki. Dime, Jerónimo. Hola, Facundo.
Ya, no, es complicado, Cory. Pero bueno, es que es lo que hay. Al final, falta gente nueva. Smite es un juego muy viejo. Entonces, al haber poca gente nueva, es normal que pase eso. ¿Sabes? Que la gente sea mejor que tú. Por starter carreras, se espera que sí. Por suerte no, Jusi, ¿eh? Por suerte no. Porque si no... Puf. Ya sabéis que tenéis el Discord de los Warchimaníacos para hablar por el Looking for Group, ¿vale? Habláis por ahí y veis que nadie os contesta y os rayáis. Pero bueno, al menos lo hacéis, ¿vale? Podéis hablar por el Looking for Group, buscáis party ahí. Nadie os contestará y decís, joder, es que nadie juega este puto juego. Y ya está. Y volvemos a empezar. Y os volvéis a apuntar solos y a llorar. Pero bueno. A lo mejor en un par de días alguien os responde y dirás, coño, pues voy a agregarlo. Y ya está. Nadie me contesta cuando busco party en chat Discord. Lo sé. Nadie contesta a nadie. Ese Discord, tío, es el Discord fantasma. No sé si hay 5.000 personas, tío. Y no habla ni Peter, cabrón. Los guarchimaníacos, tú. Mira, hoy a las 5 y 6. ¿Alguien para unas justas chills? No hubo respuesta. Ayer a las 12 y 50. ¿Algún arranque con que 2200 de MMR, Nea, juego cualquier rol excepto mid? Tampoco hubo respuesta. Nunca hay respuesta. Pero está bien intentarlo, tío. Mira, Darling, tú el otro día pediste y hace poco Diego dijo con 2200 de MMR, ya sabes, tío. Mira, un tío ha respondido. Claro, bro. Nice, chavales. Está vivo, cabrón. Está vivo el buscando party. You también ahí en el Discord. Grandes. Qué casualidad, sí. Ya sabes, Dark, ¿ves? Es que dices, es que nadie me contestó, pero tú tampoco le contestaste al chaval ese que tiene 2200. De 2000 a 2200 no hay tanto. Yo bajé de 2K a 1,3. De eso sí que hay diferencia, la verdad. Hostia. Esa bajada, tío. He visto descensos menos peligrosos, ¿eh? ¿Ya estás en el pozo otra vez, Pedro? Joder, macho. Y Paranoise también. Joder, en el puto pozo, cabrones. A ver. Pues no lo sé, la verdad, si estás loco, Cory. Y dejar de decirle cosas raras, tío. No sé si me has visto en algún otro lado, pero cuidado con verme por la calle, que me asusto. ¿Cuál es el Discord? Exclamación Discord lo tenéis, gente. No se escucha, Jair, lo tengo mute por la música. Si ponéis exclamación Discord está, creo que hasta en el chat del
del YouTube también está, ¿eh? Os digo para los que estéis en YouTube que queráis jugar o meteros en el chat, en el Discord para hablar con otra gente y buscar party y tal para jugar a Smite. Que tengáis presente que ahí está. Si escribís exclamación Discord sale. Y podéis entrar, mirarlo, tal. ¿Cuántos años tienes? Yo, poquitos. 23. Perdona, que... Ay, que me he liado. Es que soy disléxico, gente. 32, perdona. La flor de la juventud, por supuesto, tío. Por supuesto. 32 bien cotizados, gente. Chaval. Ya querréis llegar a 32 como yo. Mejor si llegáis un poco mejor, tampoco pasa nada, ¿eh? Los 32 te dicen los 15 de antaño. Di que sí. Lo que pasa es que luego por decir esas cosas me llaman viejo, ¿eh? Por vuestra culpa. También te digo, es posible que me llamen viejo porque cuando me junto con chavales de 20 digo... Es que sois unos chavales, es que tienen 20 años, tío. Son unos putos críos. Es que les llamo críos porque tienen 20 años. Son unos críos, tío. Es que es lo que hay. Joder. ¿Qué quieres que le haga, tío? La buena moneda de 5 duros para jugar ahí con las baldufas. O los trompos, ¿sabes? Ay, que sí. Soy una comparado, ya. ¿Qué está pasando realmente Warchi con Julio? Pues que ha ganado, gente, está pasando. ¿Qué visita han hecho sólido en cada rol en competitive lo que has visto ahorita? Pues se está viendo muy contundente el pose solo. Asesinos en la solo los he visto bastante guays, aunque no se han jugado mucho. El Hachiman, Ganesha, Kepri también. Bueno, de Super muchos funcionan bien, ¿no? Hemos visto bastantes que funcionan. ¿Qué más? Medio hemos visto de todo un poco. Funcionando, la verdad. Tot, sobre todo, OP. Todo un balance. Kukulkan ha funcionado muy bien también. Cherno. La jungla de todo un poco. Hemos visto ratas, Susanos, Thor, Nemesis, de todo. Todo ha funcionado bien. Así que yo qué sé. Pues sí, algo bueno en los directos de YouTube, ¿no? Que se pueden poner para atrás. Eso está guay. A Willy situacionalmente ha sido realmente buena, sí. Pero yo creo que es muy situacional. No puedes jugar una Willy porque sí, sin más. Escucha, algo de música me ha asustado. Game 1 unable to bring it to you, so we will be jumping immediately into Game 2. It's a win for the Yomi Tanuki up front, so they have the advantage going into the next one. But the important part, again, leading into that is, it's not the worst case scenario, right? It's double Elim right now up front for the Cuando vi Mamá Necróblipe. A ver, yo no soy tan viejo, ¿eh? La verdad, en blanco y negro, cabrón. ¿Pero qué tienes? ¿60 años? ¿Lo que eres mi padre? ¿Sabes? Que en blanco y negro mi padre veía al Mazinger Z.
Yo no he visto en blanco y negro nunca, cabrón, ni que fuera un perro. Mentira, mentira. Cuando me operé la vista veía en blanco y negro, ¿no? Literalmente no veía nada. Batman en color, encima Batman, ¿sabes? Que ver Batman era ver plash, plaf, puff, puff, sonidos raros y ya está. And again, Trelly, we've got some action-packed, top-notch rosters. The Wargs as well. 530 la tele era heredada, joder, y muy heredada, cabrón. Joder. And the Tanuki have been giving people quite a bit of trouble themselves. We'll see if they're tricky enough to make their way past the Wargs. Man, I've been really impressed with all the Tanuki sets. Cuando dices que descansa después de esa operación, a ver, no descanse nada. Así me he quedado medio ciego. Descansé un día y poco más. No, si quiere mismo, creo yo. El ganador de este será los rivales de Mambo mañana en el segundo partido del día, sí. Normalmente dicen que se descanse bastante la vista del ordenador y todo eso, pero en mi caso, como pues trabajo de esto, pues no descansé una mierda. ¿Debí descansar más? Maybe. ¿Hubiera cambiado algo? Tal vez. No puedo saber. So we're going to jump into Picks and Bans for game number 2. I'm keeping my eyes on the duo lane. Davey and Streak Up, Preds and Calvin. Like, that's going to be a really fun duo matchup. Again, this is going to be Picks and Bans game number 2, game 1. Sí, han jugado el partido antes justo, Adrián. ¿No te quedaría bien comprar un lente reflejante? Seguramente me vendría bien Dark, pero literalmente me da un poco de pereza teniendo en cuenta que me operé de la vista para no tener gafas como para ponerme gafas, ¿entienden, no? O sea, seguro que me harían bien unas gafas, seguro. Pero es como raro, ¿no? ¿Para qué me operé entonces? Pero sí, tendría que tener unas gafas aquí para el PC, para luz azul y mierdas de esas que van bien seguro. Ganó 2-0 el equipo de Julio. Ya van 1-0. ¡Hostia! 1-0 ganando Tanuki encima, ¿eh? ¿Por qué? We had actually talked about this a little bit. Daji, really good. I believe we had been talking a lot about Thoth. Thoth as well, another pick that I would not be surprised if he finds his way in here. Depends on these next set of bans, because the Wargs didn't go for it. But Upwash Thoth feels like it could be a really strong 1-2 punch, and maybe where they end up going. But we also los primeros Pixie Bans los ha ganado claramente Tanuki. Los que no hemos visto. Daji por parte de Wargs, gente. The CC immunity in your overhead kick and the Mystic Rushes to deal with Daji pull. You can dive burst mages like Scylla and just sort of immune all of that burst damage. So I think Horus. No sé qué pasará aquí, gente. No sé si es 0-1 de verdad y de que se les ha bugueado algo o literalmente se les ha colado el 1 y ya está. ¿Sabes? Que a veces pasa. ¿Qué pasa, Chancho? Ven. Yeah, like when you see that, and actually I think we saw it earlier for the Tanuki because they had French Emperor Ogabri, they had locked in Thor and Rat. Yep. And I was, you know, it's ambiguous. Both of them have played solo, both of them have played jungle. Right. But knowing that in that instance you still send Thor into the jungle for French Emperor, I think I agree with you, right? It just feels like it's going to be something at home for him. Also going to make that matchup pretty interesting in the solo lane. I think mid having Scylla come in on the side of the Wargs is going to be exciting as well. Raret del marcador. Sí, pero pone 0-1, ¿eh? ¿Quién ganará el Game 2?
Sí, pero ¿quién ganó? ¿Cómo ha ganado Game 1 Tanuki? Like, I guess Thor is, and Robin kinda is, but like, really I'm thinking, okay, well, if you got Hachi and you went double carry or something like that, or you had like a very strict assassin that was going in Hay que dar ventaja. down, it definitely feels like he's gonna be feeling a little lonely in terms of the CC. We'll have to see how well that works out for the Tanuki or for the Wargs. Again, it's starting off with a 1-0 lead for the Tanuki. And to start things off here, throw it down to our casters. All right, thank you, Gore. That's right. You got Judas, you got Spooky, and you got the Niflheim Wargs in a situation they didn't expect to find themselves in. Down 0-1, having gotten to this stage unbeaten so far. So really shocked to see them here. But before we get into the game, Spooky, I'm making a prediction. We've been seeing... Sí, la verdad es que es bastante sorprendente porque dice, se ven en una situación que no se deberían ver, ¿no? Perdiendo 0-1. Y sí, la verdad es que la situación es rara, hasta para nosotros, ¿no? ¿Por qué van perdiendo 0-1? Yo no voy a poner Predi. Gente, estos matchups no voy a poner Predi. Davey already going in. Calvin in some trouble here, possibly. Not a lot of damage coming through. But is going to give the Wargs a little bit more pressure in this dual lane. Calvin already being under... Todo equipo para Mundial y cómo es a Mambo. Tanuki cannot be nearly as aggressive. They otherwise would. Streak up again. Yo Mambo lo veo perdiendo en semis. O, si les toca contra un equipo top en primera, perdiendo en cuartos. Si no, deberían jugar en... Si no, deberían ganar y acabar en semis. Perdiendo contra, yo qué sé, los campeones del mundo. Pero ya veremos a ver qué tal en el clasificatorio mundial, gente. ¡Hostias! It's a trap, cabrón, ¿eh? Esa es la típica rotación que no te avisa tu equipo de trolls, ¿eh? Y el missing en la izquierda, ¿qué, cabrón? ¡El missing! Masterclass on the engagement. This is exactly what this draft is all about here. This dual lane is muy buen poke de Davi, está presionando muchísimo con el Arrow, no voy a engañar, gente. They want these fights frequent. Yes, they're going against Shikup's Hachi, who is probably one of the safest matchups you could possibly run into. But with the damage output potential of this Honor and this Yogibre sigue jugando cosas raretas, ¿eh? No le ha gustado nada el jugar magos. Así que sigue con las cositas. Asesino. En este caso un Ravana. ¿Por qué va 1-0 el set? No lo sabemos. Pero va 1-0 al parecer. And of course, another target for the Daiji would be Picarino on this Kukulkan. And we've already seen it pay off once. And, you know, Kukulkan without ACC, dude. Ultimate, very vulnerable to the Daiji. ¿Dónde está Stuart? Stuart no está en SPL. If you blink in, you get that knock-up. One of the easiest sets of beads you're ever going to get. So, yeah, with the beads burn potential, coming up from both Worst Turtle and Preds. And again, lack of CC in Ultimate. I think Picarino needs to be shut down. And... I mean, look at this Horus doing whatever he wants. Also a blue buff invade going on the right-hand side. Might be a punish coming in here that goes for the knock-up. Does not get the steal on the green. On the right-hand side, Ogi Bree gets the brunt of the force. So 3 members of the Niflheim Wargs. French Emperor drags the blue buff as far away as they can. Does manage to secure it safely. Buena rotación. Mientras el Orumol estaba por ahí. Hola. Eso casi. No lo he visto. Back and forth history. The last time they met in the SCC, Tanukis were the ones who came out ahead. So if you're the Wargs and you're now looking at the Tanukis having a 1-0 lead on you, that's not a no, la ballena sale el martes, gente. They're trying to set the Tanukis a little bit off kilter. That's why they're picking this aggressive style because they want to just get this ball rolling. De momento esta partida dominando bastante, ¿eh? So it's a nice little lead here to the tune of about 1,000 gold. Very early on in this game. I think
keep up this pressure. Ooh, she's got a danger as well there. Pasa que me sorprende que Tanuki les haya ganado una a los Wargs, ¿eh? ¿Qué coño habrá pasado, tío? See French Emperor kind of recognizing the potential of this duo lane, comes over, secures that shield buff, makes sure that, you know, Wargs aren't getting too far ahead, not getting extra farm on the side of things here. They gotta find themselves a nice little answer. The way Preds is playing, No sé, Geroni, algo habrás dicho. Pero aún así de paneo a principio de año a todo el mundo, así que no te preocupes. That with aggression on the opposite side at the same time. Warchi Turtle recognizes that if Pred's going to be making these aggressive plays, they have to set up a situation where you can't just collapse on him for free. You have to make a decision, and that means aggression, splitting across the map, trying to get themselves a bigger lead, and head closer to the 5-minute mark. Yeah, we've seen a lot of this so far when the teams get off to this sort of really strange start, of course, in duo lane, with both the supports only now taking over to level 5. It does put a lot of pressure on specifically these blue buffs on right lane. We did already see on the first. La verdad es que la push está bien contra el Ravana, ¿no? En realidad. Damage coming out, but Raven pretty good at avoiding this. However, the immunity is down. 3 shots come out from the Paolo. ¡Nos ha flipado! ¡Qué innecesario tirando para adelante! Crypt's empty. Crypt immediately refilled with the body of Augie Bray. Excellent work from the Wargs there. I had questions in my mind when the triple chains came out from Warchi Turtle while Augie Bray is playing Robin. 2 ways of getting out of those chains. Not really worried about the pull. Good old times, Asp. Good old times. Absolutely on the same page with what we want to do. Find the damage. Panvich has himself a little bit of a lead in that lane. Por llegar tarde capaz y les habrán dado la win. Pues no lo sé, la verdad. Hombre, eso puede pasar en realidad, ¿no? Pero sería rarete. They're just completely unrelenting. Look at this, right back onto Augie Bray. Gets stunned out by the fleeting breath. Here come more corpses. There's the immunity. One more slice. Warchi Turtle gets it. But here's French Emperor. Gets the. Nah, ahí tenía que morir el Warchi, no podía sobrevivir en lo que aún no tenía la ulti. Pero ha sido un gang muy bueno para matarlo sin la ulti. Ha sido ulti de Thor. Que es una buena ulti de Thor, la verdad. Llevarse la kill de Dayi es muy worth. Ha sido muy worth it esto para ellos. Very good, but the Wargs knew exactly what game plan they wanted, and they're executing it to the mark. La troleada, ¿no? Ha pillado sin querer el verde. A mí me pasa a veces cuando cambio de rol. Qué troleadilla. Uf, Hunter 10. Picarino acaba de subir al 9, un level entero. ¿Le saca? Un level entero en la mid, un level entero en la dúo, un level entero en support, un level entero en todos lados menos en la jungla en realidad, porque se acaba de llevar la kill, si no también le llevaría un level. 3k arriba, bastante contundentes, ¿eh? Vaya daño tiene Dayi, ¿eh? Hasta luego. So much damage coming out. And just before that, we saw Calvin and Thor, Calvin and French Emperor, I should say, setting up a play onto Warchi Turtle. Just saw 2 hammers go flying past either side of my house. I mean, Warchi Turtle. Se combean muy bien además Dayi con Horus, ¿eh? Como que se te pega instant, luego el otro puede llegar de instantáneo también. Buah, es buen combo, ¿eh? Me gusta mucho el combo. Vaya cates, tú. Para los que hablan del early de Zilla, Zilla a mí es un pick que me parece muy infravalorado, tío. De verdad, muy infravalorado. El combo 1-2 es demasiado bestia, tío. Lo que aporta el puto 1, el cripple de 1.75 ahora encima en early. Ahí no podía hacer nada, Gibre. Si ulteaba, le ulteaba al Worst. Y si no ulteaba, moría.
Pero tenía que haber ulteado igualmente. Aún así el Ward no tenía ulti, así que menos mal. Que no ha ulteado. Pero tenía que haber ulteado para forzar al menos la ulti del otro. Como mínimo, ¿sabes? Fuerzas eso que está muy bien. Bueno, no pasa nada, Jerónimo. En enero te baneo, como a todo el mundo. Because Gunter's gonna come online also. Gunter's had a fantastic performance at this tournament so far. You really wouldn't think it's the Niflheim Wargs. El Ravana parece que va a cambiar la build, ¿eh? Esta partida. Bueno, no sé qué build se ha hecho antes, pero normalmente se estaba haciendo full asesino. Y aquí parece que se va a hacer unos estaqueillos, con el Ravana, porque le están partiendo la puta cara, ¿sabes? Mira eso, tú. Ha usado el 1 perfecto en el puto bicho ese, tío, en el cacharro. Para meterle el cripple en área. Y a tomar por culo, tú. Y vaya cates, ¿eh? ¡Puah! El Anur, tío, tiene un 1 contra 1 muy bestia. O sea, la fuerza de la ulti instant es que se te tira encima, te tira el pilar y el impale y o ulteas o estás insta muerto porque no te puedes mover con el puto pilar de los cojones, tío. El Preds ahí molestando, para que no pille a farm el streak up. Why would you take the risk? When you're getting so much off of this pressure, already taking a mid tier 1 tower, almost taking a right tier 1 tower as well, and then you can start looking towards the beacon, the gold tier, because pyromancer will be spawning around then too. Van 6k arriba ya, En 11 minutos, qué locura, tío. Well, okay, yeah, you know what? Tell me why. Let us all know. Encima, antes hemos hablado de la Daji por detrás, que era una castaña, pero una Daji por encima es abusiva. El daño del 2 de Daji es demasiado bestia. Directamente demasiado bestia. Davy's just leaping in 1 versus 2, not interested in anything else other than this purple buff. But what comes after the fact? It's Preds who swoops on in. Calvin grows a pair of wings. Preds says, I've already got some. So they've already taken position, have forced out the Draconic transformation, forced away, streak up. Calvin leaps away. That opens the window for this Gold Fury, and Yomi Tanuki really going to struggle to contest. 9 wins is available for Picarino. Imagine they're looking for the fight. Up in the skies. Multitor, pero lo han escuchado. Uf. Ni lo llega a enganchar, se lo carga. Nada, es que están forzándoles a pelear y es que no pueden pelear nada. Literalmente. ¡Hostias! ¿Pero qué hacía ese Kukulkan? ¿Qué hacía ese Kukulkan ahí? Worst Turtle might finally be in danger, goes up into the power now. Rest of the team not coming to assist. Worst Turtle can jump away though. French Emperor, no matter at all. Preds wants in. No, Preds wants out. That would have been cool though. That would have been pretty cool. Just abandon Gunter. Gunter doesn't care. Walks up a massive amount of gold. I don't think the Tanuki recognized that Gunter was just not taking the teleport out with his team. Otherwise, if they had stuck around, muy fuerte, Los 3 niveles en mid, gente, buah, pesan, Van 8k arriba, 8k arriba en 13 minutos, tú. O sea, es una locura, hammers around the jungle, picks up some camps for free. He's not really going to be losing out on any farm there. And now it just ticks over to 2. So cancel that, Judas. Everyone has multiple levels up on the Tanukis. At this point, it becomes so incredibly hard to
to fight back into anything. Lo tiene muy difícil el Tanuki para pelear aquí absolutamente nada. To fight back into anything. At this point, Pero absolutamente nada. the objectives that's being looked at is a beacon, pyromancer. You kind of just have to give those up and look for your own farm. Try to trade one of those smaller objectives for something on Level the map. If you get 16 ya. power down, that'll open up some of the map so you can Level 16 se Zila también, que va tochísima, tú. I'm not sure what his target is. Nobody. It's just securing this purple buff, kind of scouting out. Make sure Striko can actually get to that safely. I actually like the application of that ult there. Yeah, it did force away both Worst Turtle and Davey for the moment at least. And again, why would the Wogs take a risk? You know, you've got that big cooldown. All right, purple buff does go the way of the Yomi Tanuki, but right now, if the Wogs just keep at this sort of pace, it's really going to be a no window back in for the Tanuki. Obviously, this Pyromancer going to be completely uncontested. Picorino not wanting to... Se llevan el piro también. Es que, bueno, están jugando muy bien en torno a objetivos también. O sea, están buscando gangspresión y de todo. Y encima en torno a objetivos, intentando invadir también todo. Da mucha presión, ¿eh? Es que encima Preds va muy fuerte. Y cuando tienes el solo laner, o sea, un support que parece medio solo laner, ¿sabes? Porque va level 12. Tochísimo, tío. Aquí se viene Diveo ya, ¿no? Ha tenido que tirar Bichi a X, ulti el Kukulkan. Oh, esa ulti de Worst un poco pocha. Pero bueno, no importa. Pero así un poco pocha. ¡Mira Shikate! Está muerto. Hostia, la fuerza de la X se la carga igual, tío. Madre mía. Sí, sí, con el polinómiconazo, tío. Vaya hostiazos, me gusta el polinómico, ¿eh? Me parece la compra a hacer, simplemente. Y aquí en este caso con Ezila no te tienes que hacer el Mirdin porque no funciona. Y ya está. Puah. Qué daño Ezila, ¿eh? Es que es lo que digo, mirad ese combo, tío. Vale que esta Ezila va jodidamente overpower. Pero literalmente... Ezila me parece un pick súper bueno. O sea, el 1 es muy bueno. El late es muy bueno. Aporta mucho para piquear hasta supports. No sé, es que me parece muy completo. El 2 tiene un daño demencial. Literalmente un daño demencial. No tienen ulti del otro. Esto es 100% suyo. Ulti de Thor, a ver. Se lo llevan los Warchi. Hostia, el perro. Vale, se cargan al otro. Va a ultear el tío este a lo loco, a divear. Ya ves que sí. Hostia, tú, pero qué abuso es este, tío. O sea, no te estás a salvo bajo su torre. Se están yendo a su jungla porque en su torre se mueren, tío, ¿sabes? Nada, abusivo. $13K arriba, ¿eh? 17 minutos, gente. No. Encima le están robando hasta el campamento ese, ¿eh? No le dejan nada, cabrón. ¿Campamento de oro este? Pues para nosotros, cabrón. Están anulando perfecto, denegando toda la experiencia. Buah, muy abusivo, qué control. Qué bien los Wargs, tío. Ezila puede morir aquí. Buena X, pero está muerto, ¿no? Sí. No tenía nada para escapar. Supongo que ha gastado el dash para acercarse y está muerto. Buen piqueo y es un buen shutdown. Es un buen shutdown, pero vamos. Aún queda un cacho. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Cómo se compete? ¿Qué para Wizi? Pues aquí estamos, viendo aquí un poquito. Esta partida un poco stomp, pero bueno. Vamos a ver si no se tuerce raro, no debería. Pero nunca se sabe.
I think the Warg should just take their time slowly and wait for gun turn, then group up towards left. Pyromancer's in play, no runic bombs available. But this is just clinical from them at this point. They have played almost a flawless early game. It's very difficult to get this far ahead in only 18 minutes of play. I mean, you have gotten to a point where Picarino's searching for gold by hugging a wall and placing tornadoes down on a bastion. A ver qué pasa, ¿eh? Están buscando ahí buenos piqueos. La verdad es que están jugando bien los otros, ¿eh? En torno ahí a buscar cositas. Me gusta cómo están jugando ahí en la jungla, tal, forzando cosillas. ¿Sabes? La cuestión es, ¿qué vas a hacer? A tirar tier de la derecha, parece. Hachima me puede farmear bastante por eso. Some extra farm, hit level 20, something like that, but it seems like the Tanuki are going to group up just to defend their Phoenixes. No reason to let one drop without a fight. The wards are strong, but you got to look at the tank stats. Who's going to be tanking up this Phoenix? Panovich could certainly do it, but you'd rather have Preds be the first one in, and he only has essentially one defense item besides Gauntlet of Thebes. He's going to be taking a lot of damage. They have the Fire Giant still. But this gold lead, the damage that they have themselves. Madre mía, tú. 14.000 arriba, ¿eh? Well, it seems like just wait for Preds, try to guess which Phoenix he goes to. You spear the 9, but it's only Preds. He's the only one. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha sido muy buena ulti de Kukul para limpiar la wave, ¿eh? Ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Si el Horus hubiera ulteado un poquito más lejos, pero ha sido muy buena defensa. Ha matado justo a los minions. I saw him auto attack the Phoenix. He's like, "Don't worry, guys, I've got this." Then he looked back and realized everyone missed the bus. Everyone was late to the party, and I think you're right. It was the fear of Picarino getting so much value from that Spirit of the 9 Winds that just sent everyone running. But for now, bueno, tendrán que hacer el próximo fight, pero la verdad es que con Horus te permite ese tipo de plays, ¿eh? Ese tipo de plays son muy buenos para tirar el Fénix, porque aunque estén en la derecha, tiras la ulti al medio y lo tiras demasiado rápido. El Fénix no le da tiempo a reposicionarse. Me acuerdo cuando la ulti de Horus, tío, iba a 400% o algo así, tío. Vaya tremenda fumada se metieron con el Horus, ¿eh? Que llegaba desde su puta casa, tío, a cualquier sitio, tío. Hostia, qué borrachos, tío. ¿Os acordáis lo rápido que iba el Horus, tío, en ulti? Hostia puta, tío. Qué cabrones. Wars tiene que ir con cuidado, aquí hay mucha gente. I don't hate this call, just because, as you said, it's not enhanced fire giant, but Worst Turtle does end up stopping Picarino's back, and guess what? The rest of the squad is on the way. No. He sticks around because he's like, I don't want to waste my beads. Guess what? You're going to lose your life, Picarino. Pues muerto, buen piqueo de Ward, la verdad. Ha visto vaquear unos cuantos y se la ha jugado, y ahora Calvin debería morir también aquí, o sea que guay. Mola porque está uno persiguiendo al support y los otros simplemente pasando de todo. Hasta luego. Dos muertos, están pusheando al otro lado bien, pero vamos, que es que tienen que hacer full base. Okay, I'm gonna ult here, and I understand Picarino's mindset entirely. Hey man, I really don't want to beads. It's just Daji, right? It's just Worst Turtle. No, the whole squad was behind you. Now, the last tier 2 tower off the map, and the Wargs are surging forward. They still got the one-man advantage. This Phoenix should be gone. Yeah, it is not even a defense from Tanuki. The crypt's empty, push everyone away. That's gonna shred. Now, Preds, where are we going on this bus? This time, everybody here. A ver, el Fénix de medio ha pillado bastante, pero... un poco calentada que se metan todos ahí. Igualmente parece que sale bien. A X de Strickup. Vigi a X de Strickup. De hecho, qué lástima que el Gus no ha pillado.
That mid bird is already under half here, Trelly. Yeah, and Gunter's an animal, man. Threw the Sentinel over the wall thinking he was going to teleport in. The rest of the team said, all right, relax. We've got time. We got Fire Giant regen. And the mid Phoenix is already weak. Once again, dashes forward, but streak up kills Preds. Preds goes down. Picorino, though, in a really awkward spot here. Desert Fury gonna clean that one up. And Gunter, Madre mía. Oh, he holds it. No lo ha conseguido dar, ¿eh? Sorprendentemente, le ha aguantado suficiente la X, pero bueno. El Gunter con Ezila se la ha sacado fuerte. Literalmente ha ido reventando a todo Cristo y el Worst también. 16.000 de daño con una Daji es una burrada de daño, ¿eh? O sea, Worst y Gunter esta partida chilling, ¿sabes? No, pues bien. Pues bien. Bastante contundente Warx aquí. A ver cómo sigue la cosa, pero de momento este partido ha sido realmente palizote, ¿eh? Realmente palizote. No sé por qué van 1-1, no hemos visto el primero, no se ha podido ver ni nada, pero bueno. Sí, fue un K de daño el poli, no. Bueno, habrá sido un K de daño si cuando le ha pegado 2 polinomiquenazos y eso, pero... Pues eso, a mí me parece... Sí, el ganqueo del Horus ha sido muy clave, ¿eh? Pero en general el Horus ha sido bastante fuerte, han dominado muy fuerte. Y la cosa es que el tema de Zila, muy fuerte, tío. Muy fuerte Zila. Y Daji también ha estado muy fuerte. No sé qué van a hacer ahora con los Pixie Bans, ¿eh? Porque ni siquiera ha estado especialmente acertado el Worst con la ulti. O sea, ha jugado bien en general, pero las ultis no han estado fuertes. Si hubiera estado más fuerte con las ultis, hubiera estado mucho mejor todavía. O sea, aquí estaba jugando fino, pero no por las ultis, ¿sabes? ¿Ves? Aquí tampoco da... O sea, falla un montón de ultis con Daji, pero un montón. Y aún así, ha reventado, ¿sabes? Mirad los polinómicos, ¿eh, tío? Cómo está pegando con los polinómicos todo el rato. Sí, el Gunter es el Vulcan de ayer. El Gunter la verdad es que está jugando a un nivel muy alto, ¿eh? Muy alto. Las cosas como son. Está en medio jugando muy fino. Se le ve bastante enchufado en el torneo. Quieren ir a LAN. La verdad. Ganó Sex Mambo 2-0. 2-0 para Sex Mambo ha sido. Y ahora vamos con el último partido del día, que era el último set, pero ha sido una partida muy rápida esta, la verdad en 20 minutos han sentenciado. Y ahora con la última del día, gente. A ver cómo sale. ¿Cómo se llama para SPL? Para enfrentar a SPL, bien. Yo creo que es lo que digo. SPL tabla baja sí. Top 7, top 8 casi seguro. Pero top 5 y top 6 no estoy tan seguro, ¿eh? No están tan finos, pero tampoco están mal. No sé, están topeando de momento. Ha habido alguna partida así regulinchi. Y claro, eso contra equipos buenos, pues una partida regulinchi y te vas al puto pozo. O sea que no puedes tener partidas regulares. Tienes que ser bien siempre. Aunque también te digo que es por en parte el meta, ¿no? El asesino y tal. También te digo, va a ser un meta totalmente distinto cuando empiece el tema del... A lo mejor hay Warriors en la solo otra vez, ¿no? Para el último parche en el Mundial. O sea, que vete tú a saber con qué coño viene. A lo mejor aparece Julio con su tir reventado, todo Cristo. O sea... Vete tú a saber. Vete tú a saber, gente. Puede ser cualquier cosa. Estoy cansadete hoy, ¿eh? Os lo digo.
No sé por qué estoy tan cansado hoy. No habré dormido mucho. Sí, por eso, por eso. Ah, yo confío en Hexmambo, gente. Nosotros estamos en la Mamboneta, ya lo sabéis. Desde chiquititos. ¿La transmisión de TTSPL se puede mirar en una parte? Pues no lo sé. A lo mejor aún no se han borrado los resubidos. Porque tardan un tiempo en borrarse. Probablemente estén por ahí aún. Porque fue hace un mes o menos, ¿no? ¿Hace cuánto que fue el SPL, gente? Hace poco. Hace poquito. Ahora 3 semanas como mucho. Seguramente aún estén resubidos. Muy probablemente aún estén resubidos. Así que... ...20 segundos, gente. Vamos con el último del día. Ayer acabamos súper pronto, ¿eh? Que acabamos a las 10. Surrealista. Surrealista lo de ayer. Y hoy que se me ha petado 2 o 3 veces la Conex. Ahora parece que está yendo bien, por suerte. Pero bueno. No sé, me da rabia porque es como el otro día. Lo mismo, tal cual, ¿eh? El otro día. También se me cayó 2 o 3 veces, luego llamé y ya iba bien, tío. No sé. Rarete, ¿sabes? Rarete, me molesta. Me molesta. ¿Por qué te ha bugueado el Mirdin? No. Bueno, no es que esté bugueado, es que se supone que es así la mecánica, pero no debería ser así. O sea, debería incrementar el daño, si es después de que tiras la ulti, de todas las skills que no sean ultis. Simplemente. Ha ganado 2-0 el Julito. Vamos a mutear ya. You can match the newest Wheelish skin. It's going to be a Twitch drop during that. You could rep your favorite teams. You could just buy some Smite World Championship merch. Wow, estaban comentando de la Willix skin, ¿eh? Que para el mundial se viene skin de Willix, gente. De drop. Me dará más cosas, seguro, pero la skin de Willix como mínimo, que está bastante chula. Match up and be there with the rest of the fans and feel united in a way that you only can if you have the merch to do so. It's Gore, it's Trelly, and it's 1-1 here. Now, Trelly, I know we didn't see game 1, but I saw an awful lot of game 2. And I'm going to go ahead and tell you. Ahora mañana último game de julio. El último no se puede saber, porque tiene que jugar uno. El segundo game lo juega, pero si pierden, juegan el tercero también. Entonces, mañana juega el segundo partido, pero el que pierda el segundo partido juega también el tercero. Que no sé por qué lo han hecho así exactamente. O sea, en realidad deberían hacerlo como al revés, ¿no? Como en realidad primero como que jugaran los winners, luego losers y luego winners. O el loser y el winner. Porque estarías como dando ventaja, yo creo, para mi gusto al loser, porque no tiene tanto tiempo a descansar en principio, ¿sabes? Rarete, pero bueno. Ahora ese segundo, pues cuando acabe el primero. Que eso puede ser en 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, depende. Pero empieza a las 5 de la tarde. Parece así el play del Kulkan que no hemos visto. Al parecer quería entrar a robar y bueno, pues no.
¿sabes? It really does feel like, again, this team, you know, I don't want to say played without fear. Maybe at a certain point, I think played without fear is probably accurate, right? When you're 20,000 gold up and the kills are 19-3, you're playing without fear. Because there's nothing to fear. There's nothing to worry about on the other Que mirar los daños, es ridículos, tío. Aunque ha hecho solo 5.700 de daño, la Puch me sorprende, ¿eh? 5.700. Ha hecho 5.700 Hachi, 4.000 el Ravana, que ha hecho menos que el Fafnir. O sea, triste de cojones. Aún así, solo 5.700 de la Puch me sorprende bastante, ¿eh? Pero si le ha pegado un montón en la línea al Ravana, ¿no? Supongo que... Bueno, es que ha muerto muchas veces el Ravana, la verdad. Supongo que luego no lo ha vuelto a pegar o algo. Pero hemos visto que el Ravana está jugando todo el rato lo libre. Todo el rato como asesinos o picks de daño y tal. En la solo. Vamos a ver qué hace ahora. A lo mejor opta por un mago. No lo sé. We're up 1-0. Yeah, you forget that game even existed. You're up 1-0. You have to win this game to be able to win. And also, there was just too much that went wrong to like pinpoint the Wargs draft and say we need to get rid of this. I would say you just gotta like start anew, and that's, you know, they did it once. They're up. They have a win, so it's not as if it's impossible. The Wargs can bleed. You just gotta find that mindset. You're right. Hex no decepciona. That's gonna be the question: what the Tanuki can do to answer after the Wargs put on a pretty masterful class of 24 minutes. But Tanuki, game 3, take first pick, and they are going to start off trying to control quite a few things that had worked out well. And actually, you know, Charlie, something that stands out to me because it's happening again. We've got Opwash, Scylla, but in between those bans from the Tanuki is this Horus. A couple days ago, we were watching a Warg set, and we saw the Horus get banned, and we were just like, look, Preds is probably good at quite a few things from support. Does banning the Horus change things? The Tanuki seem to think it will. The other side, the Kuzumbo, the Athena, the Maman allows Kukul Khan to get through. Kamazotz, and now potentially the Chernobog locked in for the Tanuki, answered on the other side by the Daji and the Honor. See, this is the switch up I was talking about, because remember last game they were like Hachiman, that is it. Chernobog was not. Aquí está ganando gente. O sea, estoy tapando Kamazotz, ¿eh? Que va a ser seguramente para la solo. Y el Wars con Dai otra vez, que le está funcionando bastante bien, así que pues tiran por ello otra vez. Encima es bueno contra Kulkan, así que le gusta, le gusta. If you're playing for that late game, it depends. Again, Hachi is much safer, but the safety was not enough in game number 2, so I like the switch up. Well, Chalk gets locked in for the Wargs. Shelly, there's a Daji, which is going to make me think that maybe hedge my bets that the Chalk isn't the jungle. Right, but I would assume so. We've seen it a few times, yeah, and with the last one looking like a Tiamat, it should be Chalk over in the soul lane. And again, you know, it's actually really interesting when it's warriors like Chalk, because I feel like he's more ability focused. And so this is a bad comparison, but a comparison nonetheless, in that he at least will play similarly-ish to like the mages we've seen over there. Outside of the fact that he's not Vamos al lío, gente. Let's go. Or the super long range clear. A por el segundo. Bueno, ¿por qué pone Game 2 otra vez? No, otra vez el Game 2. Este ya lo hemos visto. He's got burst, you know, he's got the physical burst, and that's really where he comes out swinging. So we'll have to see how it matches up into things like a Kamazotz, but the Circat, the anti-heal, that could also... Julio ya ha ganado. GPM. Fun to watch to see how it shakes out. It's game 3. It's not necessarily do or die, but the winner puts themselves in a much better position. We'll see how it shakes out as we jump down to the casters. That's right. It is the Niflheim Wargs and the Yomi Tanuki tied 1-1. And their prize for winning this game, Spooky, is a date with the Hex Mambo. But we'll have to see that dance another time. First, we got to find out exactly who it will be squaring up. And an interesting factoid about this little game, Spooky, for one of the first times in this tournament, we have Warrior versus Assassin in the solo lane. Warrior contra Asesino en la solo, gente, ¿eh? Every now and then we get to see something interesting come to the solo lane. And la verdad es que creo que esta es una buena contestación, el Warrior contra Asesino, porque el Asesino, bueno, a ver, yo qué sé, no está mal tampoco, pero el Chat concretamente tiene como mucha presión, ¿no?
should be absolutely fine. Davies coming in. Yeah, Kelvin just doesn't have the early Lo que pasa es que el Davey es level 2, ¿eh? Wow. Davey already level 2, of course, but looks like the Wargs will give up their aggression there. These early duo skirmishes have just Serket, ¿eh? Es una buena contestación, Serket. Está muy bien tirado. Preds this time picking up Yamoja instead of the Horus. Now you can get aggressive on Yamoja, but maybe not quite to the same extent that Horus can. So hopefully we'll see. Well, no, hopefully, but maybe we will see. Falta que juegue Mambo. No, Mambo ya ha jugado, ha ganado 2-0. Ha sido el tercer match del día. Pasa que los machos ya han ido bastante rápidos, ¿no? A ver. Ha sido un 2-0, un 2-1. Rarísimo el 2-1. Ah, claro, me ha parecido más rápido a mí porque me he caído. Porque me he caído. Y luego este solo va a ser 2 games porque uno no lo han enseñado. Todo random. Todo partido que son, lo ponen en el título, gente. SCC EU Road to Worlds. Into this lane composition specifically. Yep. You knew that there was a Yamoja, you knew that there was an on her. And while you don't have the double shred that the original duo lane, well, maybe not original, but the Horus on her lane had, you still have tons of clear potential. And tú jugaste con Worlds en el clasificatorio para SPL, sí. Bueno, y en Papi, sí, en muchos sitios. En Tinqueso. Members who don't have ways to get back out, it's very easy for Preds to pick a target with his playstyle and just say, yeah, I'm gonna go ahead and do this. By the way, taking away your back camp too while I'm at it. Hee hee ha ha. I think it might come down to well, I mean, we've seen this. Look, everyone's been commending Silence for this whole tournament. Preds is the originator, man. Preds has been doing this 2 months ago. Throughout the whole SCC Phase 2, and it looks like he's going to continue that. As in the right-hand side, Blue Buff Invade goes the way of the Niflheim Wargs. I do wonder if el Invade les ha salido bien, that out. Preds will get it because all of the attention is on the right-hand side of the map. Wargs get a speed buff. They get 2 blue buffs. And they get a handy enough lead. This is just an excellent early game play from Wargs. Preds with this speed buff and the way he likes to play this game. Tan tratando de pelear Wars, es que el primer game no se ha visto nada. En la segunda partida que hemos visto no han dado pelea, la verdad, les han estompeado, pero como han 1-1, pues suponemos que sí. No sabemos qué 1-1 ha sido, si ha sido que se ha petado el game o lo que sea y no lo hemos podido ver, o ha sido el... Entonces, ha estado muy bien ese play, ¿eh? Entonces, no sé, pero el segundo game ha sido un estompeo de Wargs vastísimo. No siguen ganar a este matchup. Supongo que el Chuck, realmente. Lo que pasa es que está jugando súper defensivo porque está contra un Kama y una Serket. Serket da un poco de miedo. Ahí viene el gank, ¿eh? Y Chuck no tiene mucho mana. Vale, se ha pirado. Porque el Kama se ha pirado también. Se ha comprado full Jotuns. ¿Comprará Berserker ya? ¿O Gladiators? A ver a qué le llega. Ha comprado un Phalanx, ¿eh? Puto Phalanx, cabrón. Point in one of his abilities, going to be doing a little bit extra damage there. Preds making rotations across the map here. He's really the one that I think we should be keeping our eyes on. So we can talk about this dual lane fight all day, every day. But it's really Preds who's setting the pace of this game, and he did so in game. No lo sabemos, Panzer. Oh my God, Picarino just got so el punto es que no lo sabemos. No, Julio no juega más hoy ya. Juega un game, un set y mañana volverá a jugar. 1 o 2, según si ganen o pierdan.
Bueno, esa ulti ha sido para asustar, ¿no? De Cherno y ya está, digo yo. Parece que sí, ¿no? Así un poco para intimidar. ¿Qué opina de balance con Chuck? Rarete. Pero bueno. El balance está bien. The Spirit of the Nine wins to do a big chunk of Gunter's health, but nothing more than that for now. I can't believe Gunter didn't jump at any point. Maybe it was still down. I think he actually just transitioned to the flying stance. So very lucky that that wasn't enough damage. If even one tornado had just like grabbed onto him, he's dead there. Wargs once again sneak out of a bad position. And it's like you said. Slimas, esa época del año, tío. Es esa época del año en la que todo el mundo se queja a los anuncios de Twitch. Pero es que es esa época. O sea, hay más, sí. Hay más. Hay más. Es un hecho. La gota del Strika. No se lleva la kill la Serket. No sé si eso es bueno o malo. Preds está muerto. Lo que pasa es que va a ganar bastante tiempo, pero está muerto 100%. Very close, but I like this from the Tanuki. They're actually playing a little bit more aggressive. Lo que pasa es que han perdido mucho farmeo, por perseguirlo, yo creo. O sea, estaba muerto 100%. ¿Ha sido worth it? Pues no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro de que haya sido worth it, sinceramente. Sí, ya ha jugado like, tío. Han ganado 2-0. Sí, suscribiéndose, Franco. Apoyando a tu creador de contenido favorito y de confianza. Do it. Como Dean Lord con no me sabe, crack. Un sub. A ver. ¿No tenía ulti? Sí tenía ulti, pero la ha grideado mucho, ¿eh? Ha sido bits de 1. Ojo, Gunter tiene salto aún. No lo sé. No parece que lo tenga, ¿no? ¡Hostia! Lo hemos muerto. Hardcore tremesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Que si no des esos primes, gente. Que si no des esos primes, gratis. Si tienes el prime. Está fácil. Tienes el prime, te suscribes. No tienes anuncios, me ayudas. ¿Qué más quieres, tío? Son todo ventajas, cabrón. Meanwhile, Picarino has been silently collecting some assists, hasn't picked up a kill himself yet. But as long as you're not dying, Emperor, to take a little bit of a risky fight with this speed buff, might actually still get it. You know, gets the buff. You know, you got the buff, you're happy. And look, fine margins. Tío, se parte el culo el caster, te lo digo, ¿eh? Strika está muerto, ¿no? Sí. O lástima, se le va al Preds, pero bueno. Sí, sí, casi se muere por el campamento, ha sido una situación triste. Pero ha sido la situación que hemos vivido. Yes and no. Yes, you can make use of it, but no, it's not the ideal situation. You'd much rather those 3 assists on Warchiwar be. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un subtic! Muchas gracias, besado, crack. Muchas gracias por el canal. Dice saludos de Monterrey, Warchi. Recién pude llegar a Diamante en Conquest. Enhorabuena, crack. A seguir grindeando, hombre. Poco a poco.
Poco a poco. He's going to be getting tankier. You can see his Gauntlet of Thieves has been stacked. He's working on that breastplate as well. And so it's going to facilitate his playstyle where he just walks at people and starts to create opportunities for his team. Sure, maybe they don't have a bunch of extra gold, but if everything's being dumped into... El Chuck se ha comprado el... It doesn't matter. Hostia, Calvin está muerto, ¿no? Sí, ha ulteado, pero bueno. On either side of them has used the Scarab's blessing, but will get pulled in by Worst Turtle. Picorino as well drops the Spirit of the Nine Winds, doesn't do enough damage, and actually Calvin looks like Está llegando mucha gente, se está liando pardísima, ¿eh? A ver, va a hacer mucho daño esta gente, sí, pero aún así rarete, ¿eh? Han conseguido el 1 por 1, pero en realidad tendrían que haber hecho más. Lo que pasa que, bueno, como ha puleado a 2 y no había suficiente combo, ha faltado como, no sé, combo, ¿no? No tenía nada al Gunther, no ha dasheado in, o sea, ha sido raro de cojones, tío. Sí, no, Kama, bueno, no está haciendo, digo, qué raro, o sea, pensaba que decías que iba full damage y no te gustaba por eso, pero normalmente se hace full damage. Pues sí es raro que se haya hecho híbrido. Bueno, híbrido un poquito, pero yo creo que es porque le está partiendo. Sí, no, si siempre va full damage, no sé por qué se ha hecho eso. Y aún así, es que me parece mal así ir con eso. Sobre todo porque el Chuck se ha comprado más agresivo que el Casi. Que se ha comprado el Scepter ese para pegar con el cooldown, ¿no? ¿Es la Scepter del cooldown esa? ¿O es la del ataque speed? Estoy ni seguro igual es. ¿Cómo le cambiaron la forma? La de curarse más seguro que no. La de cooldown, ¿no? ¿Pero cómo funciona esa bien? Yo no sé cómo funciona esa. La del cooldown. ¿No es cuando pegas o algo así? Pegando o algo raro, ¿no? No sé qué coño es esa puta mierda. Raro que no se haya hecho la attack speed de pegar hostiazos. Qué buen salto de Daji. Buena hit de Davi. Pero ya no tiene el Tier Google Camp para robar, así que están jodidos, ¿eh? Está el Chuck zoneando además. Lo han robado los Tanuki, tío. No pueden cometer estos errores, tío. Qué troleada. Lo ha robado Serket, creo, con un salto. No sé qué coño ha sido con el robo, pero... No, ha sido el uno del Kukulkan o algo así. Van 5k arriba, pero irían 7k arriba, ¿eh? 7k arriba si no hubieran troleado aquí, gente. Igualmente para i4-7 van 5k, que está de puta madre, ¿eh? No, este es el último match. De hecho, el último game del día. Hoy vamos a irnos a la cama prontito. Mañana será otro día. Around these objectives. There really isn't a world where Picorino should just be able to walk at a Gold Fury and then separate for the steal. But we approach the 15-minute mark. Eso cae rápido, ¿eh? Cae rápido, cae rápido. A ver, Davey. Davey yo creo que va a morir, ¿eh? Está muerto. No ha tirado la ulti a tiempo. Y no tenía ni bit ni Aegis. Ha sido raro.
Que no usara la ulti directo, la verdad. Pero bueno, está bien, ¿eh? Porque han rascado ahí un poquito. Se ponen 4K abajo ahora solo. Era un buen shutdown para ellos. Lo necesitaban. Sabían que no tenía activos. Lo han buscado bien. Aprovechando que los otros han hecho el piro, ha rascado. Demasiado rascado incluso, porque... Coño, se acaban de hacer el piro los otros, tío. No sé. Da la sensación de que el piro no de pasta, tío. Para que esta partida, uno tiene Gul'dan que está muy bien y tal, pero los otros tienen Tiamat, que Tiamat es una bestia del late, ¿eh? Realmente es un pick más de late, mucho más de late. 0-3 is a fine slash line, but the 2-level deficit is causing some problems. Ogibray has to blink out. Lástima que el toro no la ha dado con la carga. 3-man rotations don't really feel good, and Ogibray would much rather use the blink than the bat out of hell at this point. Now, an engagement. Tide does push a little bit further forward, but the root comes through. Uf, qué buen impare, Davi. Smacked against the wall. Davey not dealing with that this time. Ogibray, though, loses their tier 1 tower. Goes to swoop in for the wave, but left side there's also a big engagement reoccurring. Ogibray will fall down eventually on the left hand side. Ogibray muere, pero aquí cuidado porque está el Gunther reventando, ¿eh? Han perdido el 3 para 4 y ahora llega el Bambich con el TP para rotar y rota también el Worst por el otro lado, ¿eh? Se viene liada, ¿eh? Esa rotación de Worst es buenísima. Ahí está. Y le engancha. Beats. Bueno, está bien, pero le ha forzado los beats. Se hacen gold. Muy bien, la verdad. Look to turn their attention to the gold fury. Surely this time can do it. Preds doesn't fall down, doing their best French Emperor impression there. This one goes cleanly for the Niflheim Wargs. Bueno, can't step up. Se llevan también el pilar este que le va a dar un poquito más de pasta también, unos 500 más. Bueno, van sumando. 500 es demasiado. 250 más bien. Quite the extended fight. The fact that Preds and Davey were able to survive on that left side for so long. Les han robado el blue, pero bueno, no importa mucho. And then Pavage gets to teleport over as well. I mean, Wargs have no business winning that fight. That should have been. Ahora es la típica de los Tanuki se marcan el YOLO Fire, ¿eh? Esta es la típica del YOLO Fire, tío. Me sorprende que no lo hayan hecho. Too good at keeping people alive, and the level differences between the two carries. And even the supports means that es la típica de YOLO Fire, ¿eh? To find these kills than the wards do. It's not just the gold difference. It's the XP, it's everything. It's the builds coming through. Sí, no, la Serket va 2-0-3 y va 3 niveles por debajo, ¿eh? Y mira que se está haciendo una Serket bastante agresiva, ¿eh? Para lo que suele ser Serket. Isolate him, you either kill him or you force out the Scarab's blessing, and then you get to catch his AP. Oh my goodness. Ni a ultear le ha dado tiempo, ¿eh? Coming out there, and Davey and Worst Turtle absolutely passed it. And that's how easy it is to take a pick. Now the Wargs want to turn this pick into a pyromancer, but there are more members of the Tanuki around. Justamente el Gunther acaba de dashear. Por suerte es tanquísimo, pero probablemente muera. Bueno, se están combinando como el orto, cabrón. Vaya desastre tú de play. Va a morir uno, pero por 2 o 3 incluso. Picarino, the last one left alive. Panvich will run this one down. The rest of the Wargs look at the Fire Giant. Se van a hacer el Fire, ha sido un 4-1. Vaya desastre, tú. 4-1 y 5 si cuentas Strika que ha muerto antes soleado, o sea que... Desastre. Se la lleva Warg, se va a llevar este Fire, se va a poner ya 9k arriba más el Piro 10. Y pueden tirar torres. Buah, pinta bien la cosa, la verdad. Qué daño, tú.
may not be as Madre mía. clean and fast as game number 1 was. Judas, the Wargs 10k arriba ya, gente. Con Fire. Para asediar. Tienen el Kukulkan para seguir defendiendo, pero ellos tienen Yemoja, que es muy buena también para asediar. Habrá que ver, habrá que ver. Porque te da el sustain, Yemoja. Está muy bien. You've got to go through so many strong teams to then make you back out. One of those teams might even be the Niflheim Wargs again. You know, you might find yourself in a spot where you can't, you know, if you let this one slip away when you're in a relatively equal stance, at least you have that backup life, but it's just not going to feel good. Even though you took game 1, all right, we don't. Y el Silver Orange, mira que está bien el Durdan, pero es que los críticos sí que están muy fuertes, sí. We need to call back to whatever they were doing then and see if they can turn it around from here. For all we know, this is the similar position to game 1. So let's assume that way. Let's go with that and let's say that the Yomi. También porque hay que tener en cuenta que con ese ítem fuerzas a que se hagan un ítem peor. Se hacen anticríticos, que es un ítem malo. O sea, solo sirve para anticríticos. Entonces, si tú más o menos haces el mismo daño y estás obligándole a comprarse un ítem que es malo, imagínate que en vez de anticríticos tuviera breastplate, tendría 20% de cooldown. ¿Sabes lo que quiero decir? Realmente es una putada. Doom and gloom might be what's coming the Tanuki's way. Picarino are losing half the health. Where's Turtle in a bad spot? Goes up into the powwow against the 2 damage dealers of the Yomi Tanuki, but does get out safely with the help. Bien, buena cobertura ahí la han pegado. ¿Y ha sido bis de quién? ¿Del Kukul? No, de Serket. So they're just going to be under so much pressure for the next few minutes. And when you add in salamanders to Aún le queda un buen rato de Fire, ¿eh? Down, there's so much pressure on the side of Wargs right now. And sure, they've been nerfed, right? Team Match, little skeely little lizard boys. No le queda un buen rato. They're not quite as oppressive as they were at Split Machine. But it's still just one more thing you have to worry about. It's that 4 extra minions that are going to be in the lane hitting your minions behind enhanced minions for the Wargs. There's just so much the Wargs can do to control the pace of this game. Por rarete Durk, la verdad. Rarete. On the right side before then, that's great, but there's really no pressure for them to do so. They can play this at their own pace and just kind of use this left bird being down as leverage, kind of go wherever they want. Una pausita táctica, ¿eh? A ver qué pasa. Yeah, we've seen, like you said, bigger comebacks, and you know, it's always been this. Yes, today, and it's always been this type of situation, right? One team is just way down, the other team have been, you know, having the advantage of all of the fights, all of the objectives, everything. But sometimes you get to those really tight situations where the chips are down, all Phoenix is down, Titan half HP, and then someone makes. Aún pueden tirar con este Fire todo, ¿eh? No, le quedan 5 segundos de Fire. Pero tienen el Titán, ¿eh? El Titán sí que pueden aprovecharlo, creo yo. ¡Ojo! Absolutely nowhere to go now. Do they have the living nightmare? Looks like they do. They will be able to use it. Can they get somewhere safe though? Have to land right back down. But Worst Turtle's not the safety you're looking for. Nice Aegis. Looking for the brawl back out. Streak Up is doing. Le ha hecho bien Strika, pero va a morir porque en cuanto tenga el 3 el Worst está muerto. Ya ha gastado todo lo otro. Ahí está. Ahí está la cosa. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Strika, pero bueno. No podías hacer mucho más. Walking on down the lane, help with his siege, and Streak Up not back for 30 more seconds. This is a tough defense from the Tanuki. It's going to be relying on Calvin, who just has his blessing popped by a Riptide. That is rough. Titan arrives, siege should start.
Que el titán ese simplemente tira todo, tío. De hecho, es posible que finishen con ese titán, gente. Porque el medio está pusheándolo el Word y no parece que nadie pueda defenderlo bien. Bastante defensivo, ¿no se lo han jugado esto? Tenían el titán aún full de vida, la verdad. Van a hacerse el fire porque pueden hacerlo gratis. Pero ese titán casi que hace más que el fire, tío. El que gane, ¿qué gana? Gana jugar contra Hex Mambo mañana. Pero este torneo va de clasificar al clasificatorio del mundial que se juega en Atlanta, básicamente. Y supongo que algo de pasta se juegan también. Lo típico. Bueno, casi igual seguramente no, ¿eh? Hará daño, pero casi igual no creo. Sí, Home han ganado 2-0. Estamos con el último partido del día ya. Y última partida directamente. Partido y partida. What is this, level 1? Maybe, who knows? That's the only time I see Pred stepping up quite that high. There's Primal Fury, of course, on the way, and I mean, with the pace that the Wargs are going at, they might well wait for it and maybe clear it away, but it looks like instead, going to group up down this left-hand side. Wargs just looking to defend. It's backs against the wall time for the Yomi Tanuki. Oh, look, Salamanders in 2 lanes. Boy, I think the Tanuki are really looking forward to defending against that one. Left bird already half health. It's going to be an easy pickings for the Wargs and Panvich. Already stepping forward. Wargs are looking for some. A ver qué hacen aquí para defender. It's a matter of when do they start spilling it. ¡Puah! Media vida por pasar por ahí, ¿sabes? Dale, pa' base. Se puede pirar, pero da igual, han perdido el Fénix de gratis, también les sirve. Ahora no tiene ulti de Yemoja, eso hay que tenerlo en cuenta. Podrían jugar esto un poco más safe, un poco más tranquilos. No tienen ninguna prisa por asediar esto. Pueden esperar incluso a la próxima ulti porque tiene como 30% o 40% de cooldown, pero bueno, van a jugarlo un poco más agresivo, parece. Va muy por encima, mira el Chuck. Chuck puede hacer un poco lo que quiere. Es que tiene mucho ceneo. Mira ahí el Wars por detrás que se ha colado. Bueno, han sobrevivido todos, pero han perdido el Fénix. Y ahora a ver cómo sigue, porque están los otros chaseando, pero en realidad esto no lo pueden ni chasear, ¿eh? Esto no lo puedes chasear porque en breve tiene Yemoja ulti y vas a perder. Ya te lo digo yo, ¿eh? Preds gets caught in a route, gets caught in another route. Can anyone dish out damage to the Wargs from the Tanuki? It doesn't look like it. Es que no pueden hacer nada. No pueden hacer absolutamente nada, mirad. Están full de vida prácticamente, con las curas de Yemoja más el Fire. Aguantan demasiado. Ahí va ulti y tal, entran a saco y ya está. Y ya está. Muy contundente los Wargs, la verdad. Estos dos partidos que hemos visto del set, nada que ver. Wargs muy fuerte. Y se llevan la victoria. Bastante bien, la verdad, los Wargs. Me han gustado cómo han jugado. La verdad, este game creo que ha sido más la dúo y Word, ¿no? Y bueno, el Chuck también ha sido bastante buen zoneo, pero no ha sido tanto quizá el Tiamat, que también ha hecho mucho. Pero antes realmente Zilas que estaba reventando con Word directamente. O sea, estaban haciéndolo ellos todos solos. Pues nada, chavales, lo dejamos hasta aquí. Por aquí por hoy ha estado bien el día. Buen competitivo. Seguimos viendo y mañana sigue más. Tenemos mañana de partido, gente. Os lo enseño. Esto. Tenemos mañana de partidos, ¿vale? O sea, Solar Scarabs contra Tanuki primero, porque son los losers. Luego tenemos Mambo contra Wars, que esto es partidazo. Y luego el perdedor de este contra el ganador de este, que en cualquier caso será a lo mejor otro Wargs Tanuki o un Wargs Scarabs, no lo sé, pero en cualquier caso todos parecen muy buenos partidos, porque aquí, si os fijáis, 1-2, 1-2, está la cosa bastante intensa, así que puede haber fiesta, puede haber sorpresitas.
Así que a ver qué pasa. Yo espero que ganen los Mambos. No quiero espectáculo, quiero una victoria contundente 2-0. Pero los Warchi son un equipo muy fuerte, así que puede pasar cualquier cosa. Poco más, chavales, lo dejamos por aquí. Gracias por estar aquí, gracias por pasaros. Mañana, de nuevo, nos vemos con más Smite competitivo. Hasta luego, chao, chao.